Suscríbete a la Panterita. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo. Cordiales saludos a todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Está comunicado del Cerro. Sí, ¿Qué acaba dice? de sacar el comunicado. Desde el Club Cerro Porteño repudiamos la actuación de los árbitros Blas Romero, árbitro principal, y Fernando López Var por el pésimo desempeño arbitral en nuestro último partido, en el cual se dieron graves situaciones que en ningún caso pueden ser consideradas como errores humanos. Solicitamos la inmediata separación de los árbitros Blas Romero y Fernando López debido a la paupérrima actuación en el partido Cerro Porteño Libertad, que perjudicaron gravemente a nuestro equipo, y agregando también los reiterados errores en ocasiones anteriores que coincidentemente beneficiaron a nuestro rival de la fecha. Condenamos la actitud corporativa de la dirección de árbitros, que lejos de corregir los evidentes errores arbitrales, protege y encubre a quienes cometen estas faltas. En lugar de tomar medidas para mejorar la calidad del arbitraje, solo se opta por una postura de complicidad. Recriminamos el actual manejo del VAR, la selección de imágenes y secuencias a mostrar, ya que no son transparentes y no brindan garantías de imparcialidad en las decisiones arbitrales. Pareciera que se pretende influir la decisión arbitral mediante la selección de dichas imágenes. Instamos a la APF a corregir el rumbo del campeonato y evitar que esto continúe beneficiando a ciertos equipos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los clubes participantes. Por último, ante todo lo expuesto y reiterando que la pésima gestión arbitral deriva en un campeonato viciado y con una tabla de posiciones que no refleja el juego, sino la influencia de los errores arbitrales fecha tras fecha, por eso el Club Cerro Porteño solicita la remoción de Ever Aquino del cargo de director de árbitros, considerando que bajo su gestión no se ha observado mejorías en la calidad y transparencia del arbitraje. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la APF? Ninguna. ¿Eh? Creo que ninguna. Pero los otros piden que no arbitren más los árbitros, en algunos Sí. casos. Este ya pide la cabeza de... Sí, este ya es otro paso, sí. La primera medida del departamento de árbitros fue sacarlo a Fernando López hoy del partido. Él estaba como VAR Guaraní Pero Nacional. por eso. Y sí, entiendo que se asume un error en Cerro Libertad. Pero por eso le sacan, veo. Y ayer anunciaron que no va a ser Fernando No, López. yo pregunto, por eso le sacaron. No, yo pregunto, no le estoy descalificando. Yo pregunto por qué Y no es un está... indicio, pero no es una confirmación. No, yo Porque cuando hay problemas de salud o físico se avisa por No, tal pero motivo. ¿por qué le Ahora sacaron? cambio de Entonces VAR. reconoce los dos. Y una por lo menos seguro reconoce. No sé cuál. Esperamos el informe. Alguna va a Porque tener no que se reconocer. sabe por qué. No, todavía Pero no. te da a tuvieron pensar el- que fue por eso. Espera, ¿y Y qué sí, pasa sí. si en el informe te dice correcta decisión en Entonces quiere decir que no fue por ¿Y eso. quién se equivocó? Nosotros porque estamos informando esto. ¿ves? No, a lo mejor por cuidarlo. No dimos una precisa. No es que dijimos. No, Pero- pasa que Pablo, generalmente ¿por cuando es un qué? tema de salud avisan, tiene tal cosa, le Claro, pasó tal cosa, lesión, problema tal cosa, personal. claro. Pero ¿por qué le sacaron? Y ahora directamente se comunicó Para el vos, niño, cambio. la jugada, ¿cómo fueron las dos discutibles? La primera roja y el segundo penal. Para vos es penal. Para mí es penal. Para vos, Víctor. No roja y para mí no penal. O sea, lo expulsó mal a Brock para mí. Y, Ese es el error que yo considero. y no penal. Y no penal. No suelo ver que se cobre esa clase. ¿Y vos? Para mí roja, ¿Correcta? correcta roja y no penal. Para vos. Para mí, mal expulsado Brock y era penal. Para vos. Caballero. Para mí, malísimamente expulsado. Y no estoy de acuerdo, pero es lo que te dicen, que no es penal. ¿Y este Pero qué? yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que te explican. ¿Este qué Y es? si hacemos caso a eso, es no penal. Pero hay un instructivo. Justo me enviaba Federico este. para tratar de Este. convencerme. No. Sí, exactamente. Toca el balón con su mano de apoyo, que se encuentra separada de su cuerpo, debe ser sancionada como mano que amplía su volumen. ¿Era penal? la Según el Conmebol. instructivo exactamente No, que pero envió la Federico mano no está penal. separada del cuerpo, es Pero- decir, está en una posición normal. Si decimos que es penal, yo eso no es lo que quiero decir. No digan nunca más posición natural o antinatural, porque es una burla. Porque si vamos a ir a decir No, posición... porque no. Espera, déjame terminar. Pero, no interrumpen, después hablar vos. Si no, cuando se puede terminar la idea, no terminé la Pero, idea. Carlos, Espera, Ana, aplicación de reglas. déjame terminar. Después decir lo que... Yo no vengo a debatir este tema contigo. Porque si yo quiero aprender... Le llamo a los que estuvieron en la cancha y le pregunto qué piensan en la jugada. El reglamento es una cosa y hay un reglamento, algo que hay que entender. Criterio, el famoso criterio del árbitro. Entonces yo digo, si la mano está atrás y pegan la mano con aquellos que dicen posición antinatural y natural, ese tiene que ser penal, porque la mano atrás es una posición antinatural. Explíqueme en el sentido común
una cuestión de esa. Entonces cuando dicen, posiciónate, la posición, ¿dónde quiere que ponga la mano cuando se cae? Te tiene que apoyar. Sí. Y muchas veces justificaron lo que no se cobra porque la mano está apoyada en el piso. El reglamento es criterio de cada uno. No vamos a estar de acuerdo, yo con él o vos conmigo, nunca. Para mí debería pitar, porque influye en la siguiente jugada lo que puede pasar la jugada. Pero te dicen toda la vida que si está apoyado en el piso no se debe pitar. Pero los jugadores marcan así. Claro, y entonces es antinatural. No, pero acá le enseñan para que no haya intención. Carlos, el tema, cuando él se arroja al Así- piso, así marcan. se va con los brazos abiertos. Es la indicación Arriba. arbitral. Claro, Esa- y cae con los brazos abiertos. No, cae abajo. Claro, pero con los brazos así, nunca él intenta hacer esto. No, eso no puede Ahí hacer. lo que hay Claro. una- ahí lo que hay una- Imposible ahí lo que hay una que Por eso confusión. yo digo que es penal, porque él siempre No tuvo hay los brazos confusión. abiertos. No, pasa que es imposible tirarse de la forma en la cual él se desliza con el Pero si brazo vos para caes, atrás. Víctor, No. y ve que el tipo te va a tirar la pelota, por no intentar esconder, él nunca intentó. Pero no hay forma de no hacerlo. podés. Aparte él viene deslizándose, Lo o que sea, pasa no es se que, puede. a ver, Si ellos del natural, antinatural, Perdón. coincido con Carlos totalmente, esa palabra no. El vocero de Cerro va a concuerdo. ser Juan Carlos Petengil. A lo mejor ya está hablando. ¿Qué dice? A lo mejor ya está hablando. Ya volvemos. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Pero vamos para actualizar nomás, porque ahora se manizó el Sí, comunicado y Juan entonces- Carlos Petengil, el que está hablando, ¿verdad? ¿Ya habló? No importa en qué medio, porque ya está hablando. Si es que ya habla. Este domingo 3.550 millones en premios salen o salen $50.000 americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. Inútil por de cambiarse por Emoy. ¿En dónde entonces? ¿Dónde no que no hay caso? En la mano penal. Lo otro es cuestión de criterio, cada uno va a pensar como ayer, quiera. por ejemplo, Federico decía en el análisis que hacíamos en Fútbol a lo Grande TV, para él es roja, correctamente expulsado, y para él era penal, para Cerro Porteño. Y tenemos opinión dividida aquí también, o sea, 50-50 la en de, varios la, casos. la de la jugada del deslizamiento de la mano. Primero que no es una jugada fácil. Ya hubo penales que se sancionaron así. Copa América, ahí están los videos que mandó Federico. En la final de la Copa América Perú-Brasil se sanciona un penal así, con una mano apoyada, pegada al piso. Pero acá en Paraguay, Y en esta se acá hay desliza. similitud de jugada en una sensación y en otra. Y no. ese es el Entonces, problema. no, Ese ¿cómo es el nuestro tema? gran problema. En la misma jugada, para uno sí, para otro no. Y mientras que esto no No se ponen de acuerdo los árbitros. Ese es nuestro gran problema. Entonces, Y error arbitral. lo que yo Total. digo nomás es que cuando él se lanza, él se viene deslizando, ahí es una mano de apoyo, pero después el brazo, porque León engancha, y si enganchaba, ¿cuál es cuál es lo que se toma de criterio ahí? Si amplía o no amplía. Y si vos mirás, él no amplía porque iba a pegar en el cuerpo, o sea, desde ese punto de vista decir, Corta el avance. pero corta el avance, y entonces con una mano abierta, o sea, una mano que está despegada, yo ya la veo despegada. Entonces ahí entramos en el 50-50, que de un lado alguien te va a decir no, porque es su mano de arrastre o de soporte, y la otra, el otro criterio, no, sí, pero esa mano está muy despegada e impide el paso de la pelota. Entonces, esa es la gran polémica. Ahí es donde, pero si vamos al reglamento, el reglamento es claro y dice que la mano que se utiliza de apoyo no es penal. Por eso habrá que esperar el video arbitral para ver cuál ellos reconocen como error. No digo que eso nos haga cambiar de opinión, pero para saber qué piensa la dice dirección de Juan árbitros de Carlos, cuál es el error. Yo no espero nada. Yo tengo mi criterio, y lo que vimos fútbol o vemos fútbol, tenemos cada uno nuestro criterio y respetemos un informe de te vas una a cuestión corporativa. No me sirve No, de claro, mucho. a nosotros no nos cambia, pero por lo menos para No sé, saber qué es para correcto. ellos error y Yo qué lo está uni- bien. Yo lo único que digo, es decir, para mí deben cobrar un penal así, pero toda la vida te dicen otra cosa, porque no hay, la jugada siguiente era chance de gol. Claro. Sí, ¿verdad? porque pasaba y se iba Pero para- te dicen otra cosa. Hay una jugada que también Barcelona con Girona, que cobra penal, le llama al VAR, de espalda le cabecea el propio compañero la pelota, mano acá arriba, cuando se nemen y todo te dicen mano arriba, mano extendida, es penal, te dicen. Por encima del hombro, pero El VAR le dice que no, y cambió la decisión. Era 2-0, estaba Barcelona, se ponía 2-1 Girona. Entonces voy a decir, es todo criterio de interpretar. Entonces no vamos a estar de acuerdo nunca. Para mí es penal. Por eso digo, cuando yo analizo el arbitraje, no coincido 100% con ellos para ver si mi apreciación es correcta o no. Acá coincido menos.
¿Entendés? Yo, si jugador de fútbol o técnico veo eso o periodista, digo, para mí debería haber cobrado penal. Pero tantas veces te dicen, mano en el pie una colla, después la natural. Déjense de macana, por eso digo, no me vengan más con el cuento de posición natural, natural. Hasta que el día que me demuestran que una posición de los brazos atrás se va por la mano, y no, posición antinatural, porque es antinatural esa posición. Sí, A porque Beto de la Cruz, que jugaba en Sudamérica, le cobraron un penal con mano apoyada en el año 2021. Torneo clausura, Sí, por eso Defensores te del Chaco. Sudamérica Libertad, sector norte del estadio. Fue 1-0 para Libertad. Después empata Francisco da Costa para Sol. Está diciendo la emisora colega que no consideramos que sean errores humanos de los árbitros. Esto es demasiado llamativo, dice a 7:30 Cardinal. Ya no creemos en coincidencia. Esto es una asociación ilícita para delinquir. Terrible la acusación del Petequín. Fuerte. ¿Eh? De Cerro. de Cerro. No, él habla y... En representación de Cerro. Sí, claro. Pero, atención, dice, esto es una asociación ilícita para delinquir, ya no queremos coincidencia. Por eso pide la cabeza aquí, ¿no? Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguimos en redes sociales o comunicate al 0981-379705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Y después la de Brock. Para mí la de Brock roja, bien expulsado. Solamente el jugador es el que sabe su intención. Si él quiere lastimar o no quiere lastimar. El árbitro no puede nunca adivinar si él quiso hacer eso, si es un accidente, si se ve bien que está mirando para arriba. No se juzga el contexto. En ese tipo de jugada nunca vas a ver que se juzga el contexto. Se juzga lo que ocurre, la acción. Y también, por ejemplo, voy a Encarnación, cuando le rompen el tabique al jugador de Olimpia. A Hugo Benítez. Claro, el jugador no lo ve, es totalmente accidental. Con el hombro. O la de Zavala, que tira al centro, se resbala y cae. Son jugadas donde hay que juzgar el resultado, la acción de lo que ocurre. Porque en la de Zavala se nota claramente que es un resbalón. Mal echado fue aquella vez. No, a Zavala no le expulsaron. No, el de 2 de mayo. 2 de mayo. El tabique. Lo del tabique de Hugo. Acá dijimos. Esa fue roja. Yo dije mal echado. Fue roja. No, Hugo Benítez fue contra Hugo fue Trinidense y no hubo ni tarjeta. No sé quién fue. En Encarnación. No, lo que dice Pancho, Ayer recordamos. por eso, fue accidental y Claro. no hubo ni tarjeta. Y para mí lo de Brock es accidental y hay tarjeta. Eso es lo que no Por eso entiendo. te digo. Y después está la lesión de Román también, que fue que le hace la falta, pero no. Sí, no, es accidental. no Nunca hubo. puedes No, llegar a no, adivinar cuál es la intención del jugador. Por eso que en la regla tranquilamente te dicen, no se juzga la intención, se juzga el hecho. Y el hecho es que terminó metiendo un planchazo arriba de casi lo rompe. Y si lo rompía, ahí vamos a estar hablando de... Esas son las cuestiones que hay que unificar criterio arbitral. Bajo la tecnología IQVP, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les Bueno, gusta. en Olimpia en el defensor le cobraron también, dice Carullón. ¿Qué es eso? La de Moya creo que se refiere, pero no estaba en el piso la de Moya. La de Moya Yo estaba lo un que poco digo, atrás. para mí Sí, mal sí, expulsado lo de Bro es es decir, echar a un jugador como le echaron a Bro te da ganas de decir basta, no va más, esto no se puede, viejo. Cada uno tiene su criterio, pero y miré de vuelta la jugada y cada vez que veo me da menos la posibilidad de pensar de que está bien echado. Él parece que Después hasta se patina se con la pierna resbala. del jugador Sí, y ahí pierde resbala. totalmente la referencia, el Él mira equilibrio. siempre el balón, nunca lo ve al jugador, o sea, se patina. Yo lo que no me pisa, fijé, sí, que pero no me fijé bien, le voy a pedir al accidental. niño que me ayude. En el primer contacto, ¿cómo se produce? El primer contacto. Él pone la pierna Ya le sobre pisa la pantorrilla. y ahí No, eso ya es después. Hay un contacto inicial, me parece. Voy a buscar la imagen. Fíjate tampoco. Primer contacto, cuando se comienza a desestabilizar. Es más, yo en la imagen, en la primera, pensé que él se resbala y después lo toca. Y al final no, era primero lo toca y después... O sea que ahí, Carlos, hay un error de coordinación de él. Él, el último paso, antes de llegar al jugador, lo hace muy largo. Y en lugar de apoyar sobre el piso, apoya sobre la pierna. ¿Atrás? Claro, y fíjate que hay una parte de descoordinación. Y ahí lo pisa, y ahí se patina, y ahí se cae. Está arquitecto Lagoto muy caliente. Buen día, ¿cómo están? Primeramente quiero preguntarle al director del programa resultado del partido del sábado.
¿Qué es lo que es? El Libertad. Por tu pronóstico. Ah, me Le equivoqué. está dedicando, creo. Sí, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Me equivoqué, tranquilo, arquitecto. Voy a hacer una letilla que es constructiva para todos ustedes que lean el reglamento, porque me di cuenta que muchos no saben. De igual manera a los directivos de algunos clubes. Y para terminar, a los que asisten a la conferencia de prensa, pregunto, ¿por qué ellos en jugadas polémicas aseveran que realmente sucedió otra jugada? No está bien, dice. Qué pena el comentario de Carlos en la expulsión, si era Franquito, el de la jugada, lo rompía. Yo estuve frente a la misma jugada, 30 metros, dije que eso es roja, así como dice Pancho es el reglamento. No, está bien, es el criterio de ellos, respeto, yo vuelvo a decirme. Ahí en la compu tenés la imagen, Carlos. Ahorra con Personal Pay todos los días, aprovecha el 10% reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Ya conocéis los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con respaldo y garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Petengil dice, para mí es perjudicarle a Cerro, beneficiar la libertad. A nosotros el sábado a la noche nos llamaron a pedir disculpas, es decir, no fue expulsión de Brock y que fue mano de caballero penal. ¿Quién le llamó? Entonces, así como dice Vito, sí le llamaron. No, y Habría la que ver quién interpretación llamó. cuando cambian el VAR es para mí por el partido, que algún error van a reconocer. Y si son los dos errores que reconocen es más grave aún, porque ahí hablamos de situaciones que marcaron el rumbo directamente del partido. Porque a la mañana siguiente comunicaban el cambio VAR y era Fernando López que Y el estuvo... otro, Manuel... Blas Romero no tenía Blas otro partido. Romero no tenía. No tenía. Hay que ver la próxima fecha, me parece que lo van a mandar a un descanso forzoso. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco, Menos Motores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién está? Miguel Carrizosa. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, querido Arturo? ¿Cómo estás? Siempre un gusto. Gracias, Miguel. Estar contigo, con la audiencia. El comunicado, Un fuerte abrazo. igualmente comunicado de Cerro. Contanos. Ustedes consultaron, hablaron con los miembros del departamento de árbitros, consultaron esto. Y Arturo, vos sabés que ya viene siendo... No nos gusta hacer llorones, porque si no... Pero algo hay que corregir con lo que está sucediendo en el arbitraje. Blas Romero, por ejemplo, fue el mismo que actuó en el partido contra Nacional, donde no nos cobraron, o nos cobraron, mejor dicho, el penal que no fue, ese que tuvo la mano, el VAR que por un lado le llama para que le echen a Brock, pero cuando hace mano en el área no le llama nada. Nuestros jugadores no se querían ni ir a tirar el córner, ya tienen antecedentes con otros equipos que han protestado al respecto. Esto es un deterioro feroz para el fútbol también, porque empaña, puede afectar no solamente a campeonatos, sino que también a quienes descienden o no descienden, y el VAR se está convirtiendo de repente en un garrote para y mostrar las imágenes que se quieren mostrar para aplicar ese garrote en lugar de aplicar la justicia. Por eso nosotros solicitamos la separación de estos árbitros y también de ver aquí, ¿no? Porque por lo visto no está pudiendo, o no le hacen caso los árbitros, o no está pudiendo dirigirles adecuadamente, pero necesitamos concentrarnos en fútbol, en mejorar. Yo sé que tenemos como club también nuestros altibajos, estamos luchando contra esos altibajos, procurando
subir de nivel, porque así tiene que ser. Y te imaginas justo cuando estamos en analizar el partido, en el mejor momento del Cerro, subiendo estando 1-0 arriba, ¡pac! ¿Qué te hacen para distorsionar? Y te echan a un jugador que, si uno analiza la jugada, el jugador nunca le miró al rival, siempre miró arriba la pelota. El campo estaba bien regado, por suerte, bien, todo, se resbala, pero entonces el VAR que muestra solamente el momento del contacto, no muestra el contexto. Y así, ya uno dice basta, ¿verdad? Los jugadores nos piden por favor que salgamos en defensa de ellos, y así tiene que ser. Entonces, de ahí viene el comunicado respaldado por el video que también hemos circularizado, mi querido Arturo, donde respaldamos todo lo que estamos expresando. Yo por eso te pregunto, Miguel, con el debido respeto a tu cargo y a la forma de ver, si ustedes consultaron, se reunieron en directiva o hablaron por teléfono. Bueno, no importa la manera en cómo lo hicieron, pero coincidieron en que hubo mala interpretación en 2 jugadas. Sí, y no solamente en este partido, sino que también ya vienen de varios partidos. Entonces, y los antecedentes de Blas Romero ya con nosotros en el partido contra Nacional, no quiero hablar de otros partidos, pero también han reclamado otros, Fernando López en el tema del VAR, en el partido contra Guaraní, siendo árbitro, le meten un planchazo a nuestro querido Pachi, y nada, ni amarilla ni nada siguió. O sea, ya es vergonzoso. ¿Vos decís el Richard Prieto a Pachi Carrizo, decís vos? Perdón. En la jugada de Richard Prieto a Carrizo, decís vos. Sí, exacto, Apache. Ahí, por eso que acompañamos también el video, ¿verdad? Eso fue un planchazo de frente, ahí, ni nada. Entonces el VAR está actuando como garrote contra Cerro, cuando, o sea, el penal que ya estaba, que estaba en el suelo, que tenía el brazo más abierto que no sé qué, y medio empujó la pelota y hacia el córner. O sea, un chiste ya es, Arturo. Ya no, tenemos que corregir esta situación para todos. Nosotros no queremos que le cobren a favor a Cerro, ni mucho menos, pero ni a nadie, que no se tuerzan los resultados del partido por cuestiones arbitrales. Suficiente con el problema que tenemos ahora de canchas, que faltan las canchas porque se están arreglando los estadios, que nos parece muy bien, pero entonces tenemos que estar viendo dónde jugar, esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Todo. Se nos mencionan jugadores como en todos los equipos, tenemos nuestros vaivenes, también tenemos que reconocer como equipo que a veces jugamos mejor, a veces jugamos peor, pero que justo cuando jugás mejor te corten la cabeza, y cuando jugás peor te la dejen. Todo pareciera, o sea, es como, esto es parecido tiene 4 patas, cola y dice wow. Así nos está sucediendo, mi querido Arturo. ¿Y qué van a hacer? ¿Pidieron la cabeza al presidente del arbitraje, de Ebraquino? Sí, claro. Y hago una pregunta. No porque tengamos, realmente hay buena relación con él, pero no está pudiendo hacer que su cuerpo arbitral actúe como tiene que, y darle la cabeza. Cuando dice, estamos a la APF corregir el rumbo del campeonato, dice, y evitar que esto no continúe beneficiando a ciertos equipos, garantizando la igualdad de condiciones por todos los clubes participantes de Miguel. Y así mismo es que nosotros respetamos a nuestros rivales, pero los árbitros están arbitrando de una manera tal en donde al quedar Cerro perjudicado, además ya suficiente con lo que nos está costando a nosotros, es que automáticamente hay, pero eso prefiero no hablar de los otros equipos, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a eso, nos referimos al campeonato en sí, y ahí no son solamente, como te decía antes, Arturo, quienes pueden salir campeones, sino también quienes pueden defender. O sea, por eso que
salió este presidente Ameliano a protestar contra la jugada. Creo que fue también Blas Romero el que actuó contra Luque y le dio un gol, y Luque terminó protestando por la misma razón, porque fue un gol que no debería haberse concedido. O sea, estamos... Pero el comunicado, Miguel, el comunicado Cerro de Entrada lo dice: el Club Cerro Porteño repudiamos la actuación de los árbitros Blas Romero, árbitro principal, y Fernando López Var por el pésimo desempeño arbitral en nuestro último partido, en el cual se dieron graves situaciones que en ningún caso pueden ser considerados como errores humanos. No pueden ser considerados errores humanos. Y sienten los jugadores en la cancha y sintió el público ese día. Por eso es que al término del partido todos se manifestaron. Yo diría hasta que fue un arbitraje escandaloso, ya vergonzoso. Solicitamos la inmediata separación de los árbitros. Se comunicó Blas Romero y Fernando López debido a la paupérrima actuación en el partido Cerro Libertad, que perjudicaron gravemente a nuestro equipo, y agregando también los reiterados errores en ocasiones anteriores que coincidentemente beneficiaron a nuestro rival de la fecha. Claro, beneficiaron a Libertad. Por eso que te traemos a colación el partido de Nacional, que el árbitro fue Blas Romero y que le cobran el penal a Brock y él tenía el brazo pegado al cuerpo. Ellos interpretaron que no importaba. Frente a Guaraní, casualmente el árbitro era Fernando López, que fue VAR acá, y le meten la plancha a Pachi y tampoco. Entonces estos dos personajes, en los partidos que nosotros nos ha tocado jugar contra distintos rivales, nos aplican el garrote. Y demasiado obvio ya, o sea, los más 2, 4 de primer grado ya es lo que están haciendo. Entonces ya incluso lo cambiaron a Fernando López, iba a ser VAR, lo cambiaron en el Partido Nacional Guaraní y lo ponen Ulises Mereles. Sí, es por eso que acompañamos también el video, querido Arturo, para que la gente vea que respalda nuestro comunicado. Y esperamos que se limpie el arbitraje. Necesitamos, el fútbol paraguayo necesita un arbitraje más tranquilo. Algunos nos dicen, no, pero así lo es, y tenés que entrar nomás y hacer... escucha, o sea, no... Si lo que queremos es una limpieza, hagamos un operativo limpieza, no un operativo de tener que entrar a una rosca corrupta para poder salvarte. Eso me parece que no deberíamos entrar nosotros, por lo menos no es nuestra intención. Dice Petengil, contra eso. Un segundo, Petengil dijo en una emisora colega Niño que le llamaron del árbitro, del departamento, ¿verdad? Bueno, no me escucha. ¿Qué departamento? La pregunta específica, ¿aquí no se comunicó con ustedes, señor Carrizosa, en las últimas horas, con alguien de la directiva de Cerro? ¿O alguien de la APF, del comité de árbitro? Sí, claro que sí, eso es. Por eso digo, él aquí no se comunicó con Juanqui. ¿Qué le dijo? Y le pidió disculpas, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, digamos, de buena relación que existe, pero institucionalmente hablando no está pudiendo conseguir que los dirigidos por él actúen acorde a lo que tiene que ser, y le estamos poniendo partido por partido lo actuado por estos dos personajes por sobre todas las cosas, y si él no puede corregir eso, tiene que irse, ¿verdad? Y que venga alguien que pueda implantar la limpieza que necesita el fútbol en el arbitraje. Porque el cargo es de confianza, tema arbitral que le da la asociación para Aquino. Y sí, me imagino, un cargo de confianza, pero para nosotros no tiene ninguna confianza lo que está sucediendo, querido tú, ¿verdad? Como te decía ya, suficiente
luchar para levantar nuestro juego, que tiene sus vaivenes. Algunos partidos no estamos logrando, bueno, que hemos tenido cantidad de lesionados, gente en la selección, etcétera, etcétera, pero tenemos que recuperarnos nosotros. Y apenas nos recuperamos un poco, ¡pam!, nos echan al jugador, no nos cobran el penal a favor, o sea, en el partido contra el Nacional nos cobran penal en contra, en el partido contra Guaraní, ahí te imaginas, comenzaba el partido, iban 3, 4, 5 minutos, Guaraní se iba a quedar con una menos, no, nada, ni amarilla, pero como si fuera que no existió, miren el video. Entonces, que no nos queda otra que reclamarlo más públicamente para ver si eso por lo menos le da vergüenza. ¿Y le da vergüenza al departamento? Y no sé, ya iremos viendo, ¿verdad? Iremos viendo si el resultado de esto que nos quieren cocinar más o alguna vergüenza produce todo esto y se producen los cambios también. Nosotros estamos solicitando realmente esto. Voy a decir una palabra más fuerte todavía. Y Fernando López ya es... Miguel, te hago una pregunta más fuerte, disculpame, voy a usar un término más fuerte, ¿sí? ¿Me permitís? Sí. ¿A vos te da asco, claro. te dio asco el arbitraje de ayer? ¿El arbitraje contra nosotros? Sí. Sí, claro. Por supuesto que nos revolvió el estómago, no solamente asco, sino que asco, rabia, impotencia, increíble, asqueroso, yo luego diría, ¿verdad? Uh-huh. Fue un arbitraje asqueroso. No, está bien. No puede ser, que por lo menos que disimulen un poquito, viste, que a veces no, pum, pam, pum, así, sin asco. Así por eso te dije. Sin asco nos dieron. Te dio asco porque sin asco lo hicieron. Exacto. Y cuando piden la cabeza, llegaron al tope, queremos que se vaya Aquino. ¿Vos crees que con eso se soluciona? Y si la APF no cambia, ¿qué pasa? Y esperemos, ahí nosotros a la APF lo que le pedimos es su intervención para rectificar el rumbo que está teniendo el arbitraje, ¿verdad? Nosotros solicitamos que vaya por el lado de la cabeza, porque entonces una nueva cabeza, así siempre está ese refrán, ¿verdad? Que nueva gente barre mejor, o limpia mejor. Si le van a dar ellos el respaldo a él a pesar de todo esto que está pasando, y tienen que hacerse alguna cosa para cambiar estas situaciones radicalmente. Porque otros clubes, perdón por comparar, pueden pedir que no arbitre más, que no aparezca más en partido donde actúa tal. Pero ocurre que ustedes van directamente contra Aquino, haciéndole responsable a él, a sus dirigidos de esto. ¿Y vos crees que hay muy mala intención en esto, Miguel? Claro que hay mala intención. Pero porque, los resultados, hay mala intención en el arbitraje de los partidos de Cerro. Te estoy poniendo 3 partidos al hilo, ¿verdad? Nacional, Guaraní, Libertad. ¿Qué puedo decir? Los responsables son el presidente de la dirección de arbitraje y sus dirigidos. Y en especial estos, que justo actuaron en estos 3 partidos. Los 3 partidos, entonces, Libertad. Demasiado perjuicio, Nacional, bueno. Arturo. Es duro el tema del fútbol, los jugadores, todos tienen su tema, estamos procurando el máximo para que ellos no se preocupen por otra cosa que por la cancha, y jugar lo mejor que puedan. Y después señores, te quiero agregar algo más, Miguel. Voy a agregar algo más porque es una entrevista que quiero que sea lo más respetuosamente posible. Ya sentaste posición Navidad, que te da asco intencional, considera que no sé si la palabra es adrede, pero consideramos que estas actuaciones ya, como decimos nosotros, ya no se pueden considerar errores. Consideramos que ya son alevosas. Bueno, ¿y vos entraste a vestuario? Sí. ¿Qué sentiste ahí adentro? Siempre estoy en vestuario. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste ahí? No entro al medio tiempo porque... No, terminado el partido, ¿qué sentiste ahí en vestuario? Pero todos los jugadores, pero con el dolor, algunos llorando, otros puteando, sintiendo la impotencia contra el arbitraje.
Y si no nos pueden robar así, lo expresó también, creo que públicamente, al terminar el partido, Robert Piri, que es un tipo correcto, una persona decente, que nunca es exagerado en sus expresiones, pero estaban todos más calientes que una pava hirviendo, ¿verdad? Por lo que la manera en que nos jugaron para sacarnos del partido, ¿verdad? Manolo, nos que sacaron dijo del partido. Así es, eso es lo que, así se sentían los jugadores. le echaron a Manolo. ¿Qué te dijo Manolo en vestuario? No, Manolo lo mismo, Manolo le felicitó a los jugadores por poner lo que se pueda en la cancha, considerando las situaciones en que sucedió todo, pero todo muy caliente, ¿verdad? Ahí terminado el partido las cosas están todas en caliente, entonces esto ya no lo analizamos en forma consciente entre la directiva y dijimos, bueno, no ya no podemos seguir así, tenemos que expresar exactamente lo que está pasando, no lo que sentimos. Lo ha dicho, no salieron por el Lo túnel. que sentimos nomás, Arturo, y bueno, ellos nomás sienten, pero acá estamos presentando pruebas de lo que decimos, y a las pruebas nos estamos remitiendo en esta ocasión. Entonces ya suficiente con que a nosotros nos cueste y reconocemos que tenemos que levantar nuestro juego y que no siempre estamos al nivel que todos querríamos. Pero además de eso, tener que luchar contra esto ya es demasiado, ¿verdad? ¿Quién te atajó a vos? ¿Cómo que quién me atajó? ¿Alguien te ¿En qué pudo sentido? atajado para ir al árbitro? No digo para verbalmente, para cuestionarle y decirle cosas fuertes. Nos le llegaron a decir, cambiaron de camino, de rumbo ayer terminado el partido. Sí, suficiente fue, yo ya le estaba esperando en el vestuario, suficiente fue creo que todo el estadio, por eso que los propios no pudieron salir por donde tienen que salir siempre y tuvieron que quedar, el estadio entero vio lo que pasó. No había necesidad que yo le agregue algo. No, yo no digo físico, digo encararlo. Imagina, porque le echan a uno de Libertad sobre la hora al final, medio como para compensar, para decir yo arbitré bien, y los jugadores y nuestro técnico aplauden en forma irónica, y se va y le echa a nuestro jugador, que debería ser echado el árbitro. Pero, por favor, ¿verdad? Increíble. El fútbol del revés se está haciendo acá. ¿Y qué van a hacer, Miguel? Aparte del comunicado. Y acá, por lo menos, iniciamos con una postura y después iremos viendo paso a paso que ir Claro, lo que haciendo. está diciendo que ya no das crédito al arbitraje. Ya no das crédito. No. Ya, el Cerro retiró. El que fuese. El que fuese. Ya no. El que fuese. El que fuese. Y ahí está nuestro comunicado, nuestra No, por eso solicitud. digo, no Vamos es a ver solamente- cuáles de ellas son atendidas y cuáles no. Por eso digo, no solamente los árbitros de campo y VAR ayer, al que fuese responsable es Aquino, director del departamento, le retiran la confianza. Cerro ya no cree en el arbitraje, resumiendo. Tal cual como está, no creemos en el arbitraje debido puntualmente a todo lo que estamos presentando como prueba de lo que está sucediendo en el interior. Por eso Así te mismo digo, es. Cerro ya no cree, no solamente en lo de ayer, en lo que venga. Ya hay desconfianza, si querés cambiar el término. Sí, claro, súper de confianza y nos sentimos sumamente perjudicados. Y bueno, y el rendimiento de Cerro, Miguel. Y también, por eso te decía, nos está costando ensamblar, que prueba una fórmula, otra, suficiente ya nosotros mismos con nuestros problemas propios de ir haciendo el esfuerzo para subir de rendimiento, que ya demostró que se puede. Estábamos nosotros 11 puntos atrás el campeonato pasado y nos pusimos a tiro, ahora estamos a 6, en teoría estamos más a tiro, pero tenemos que subir el rendimiento. Pero que apenas subimos el rendimiento y te bajen del juego por este tipo de arbitraje, entonces suficiente tener que levantar nuestro juego y hay que también reconocer que los equipos están jugando bien.
Por eso que hay tantos equipos ahí cerca de la punta. Entonces nosotros respetamos a nuestros rivales. Nosotros respetamos enormemente el trabajo que también están haciendo ellos. Por eso que, y también vemos que a otros han protestado. Entonces, limpiemos el arbitraje, que el arbitraje no sea un elemento que distorsione nuestro campeonato. Y bueno, yo te preguntaba, arbitraje asqueroso, dijiste, que dio asco. Sí, este último fue asqueroso, realmente fue la manera en que nos jugaron en este partido estos árbitros malvar, y así se sintieron los jugadores, el cuerpo técnico, el público que se fue a la cancha, nosotros, todos. No fue algo isolado que a nosotros nomás nos parece y estamos todos locos. Bueno, Miguel, y Araujo ya fue presentado. No, muchísimas gracias, Arturo. Y te preguntaba lo de Araujo, perdón. Te preguntaba. El árbitro, o sea, el eje central debería ser el fútbol y qué necesitamos y todo, y no esto. Así que ojalá que la PNF tome las medidas en forma rápida para corregir este rumbo. Perdón, déjame, pero te pregunté a Araujo, Miguel. Ya fue presentado en Cerro el argentino delantero. Él hoy se está haciendo todas las pruebas, entonces ya practicó, está, por suerte vino en forma, delgado, le falta un poco de ritmo de fútbol. Manolo confía mucho en él, salieron campeones juntos, entonces yo creo que va a ser presentado oficialmente mañana, porque ya hoy se terminan todas las partes de las pruebas. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable, Miguel, gracias. No, muy amable vos, querido Arturo. Gracias. Miguel Carrizosa, directivo de Cerro. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. El dirigente de Cerro, creo que habla Pancho. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando contigo Money obtenés 25% de descuento. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activos y en nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activos 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Carmina. Yo entiendo la queja de Carrizosa. De Cerro. Estudiado. Entiendo porque es posición del club, pero en la realidad números de los últimos 9 partidos, de los últimos 9 puntos Cerro hizo 1. Sí, pero esto arbitraje está hablando ahora. Él dice, lo reconocemos, los problemas que tenemos internos, queremos mejorar. Cuando veníamos levantando, pasó cuando queremos levantar, dice, admite, Manolo, escuchan a Pancho, escucha a Pancho. ¿Y el problema más grande cuál es? Manolo es la conducción del equipo, pero esto no separa a los otros. Yo puedo decir juego mal. No hay problema, había admitido, dijo, el queremos y no estamos. No es que le dé porque darle retribución de cortesía con Miguel Carrizosa. Yo dije esta mañana en el bloque que Cerro tiene que mejorar futbolísticamente. Eso está claro. Pero una cosa no saca lo otro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Yo mismo ayer cuando salí te dije, vos, Carlos, he visto la jugada después. Sí. Y yo mismo comencé a cambiar después. Lo de Brock. Porque no hay intención, pero ocurre que Federico dice no hace falta con que haya, ya está, yo me resbalo y te tiro a vos y te rompo todo, ya está, me resbalé, pero el único que sabe su intención es el jugador. Pero claro, pero no, él no tenía intención. Se ve que no tiene intención, pero él ni siquiera mira la pierna del jugador, él está mirando hacia arriba y medio se patina con el jugador en libertad y ahí se da la regla. Pero es un accidente. Se entiende que es un accidente, pero no sé. La regla es amplia, dice criterio del árbitro, y ahí no vamos a coincidir. Por eso digo, preguntan los que jugaron a los técnicos qué te dicen, o si no es leer el reglamento. Ojalá el reglamento sea tan fácil y tenga un mismo criterio en todos los casos, no estaríamos discutiendo esto. Pero el propio dice el famoso criterio del árbitro, ese nomás es, y por eso la discusión. Pero un jugador, la gran mayoría de los jugadores están a decir que no es para roja, porque incluso en la fuera del área. ¿En el mundial? Neuer contra Higuaín, que hasta ahora Higuaín. Penal. Para mí no. ¿Viste?
Para mí no. Para mí sí, penalti. Porque llega la pelota. Y el otro día en el partido. Después se produce el contacto. En el fútbol argentino en Lanús, en la misma jugada y cobra penal. Y ahí en la está. misma jugada que Neuer. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Acá tiene que comunicarse ese sentido del departamento. Le dice que no va a entrar, dice aquí no le escribió a Seba ahí que no va a entrar a responder. Pero si yo te acuso, tenés que responder. Acá es fácil solucionar, no es tan complicado. ¿Quiénes son los mejores 3 árbitros del fútbol paraguayo? Ninguno. No, pero dentro de lo malo que No, son. yo no me quiero comparar con los malos. Bueno, A mí me gusta compararme con los buenos y que me gane un bueno. Está Que bien. me gane un bueno, no que me Bueno, gane un pero malo. Los 3 que Y te para ponen- la teoría, Juan Ninguno. Gabriel Benítez para el departamento de árbitros. Para la teoría. Uno. No, El que Carlos hace el Polo, gesto, no, Carlos el que Polo, hizo un desubicado. un Carlos Polo, desubicado que haciendo no el dedo de achaca. Espera, eso yo sí soy. Es un impresentable. Pero para quién, pero por favor. Imagínate un jugador le hace un gesto así a un árbitro y un árbitro le puede Hace hacer. rato aplazado el arbitraje. Coincido contigo, Juan Gabriel Benítez. Y en teoría. Derli López, 2 para mí. Digamos que es el menos malo. Arquitecto te está El menos pegando. malo, Carlos. No importa. De penal. Menos malo. Total desacuerdo con Carlos. O sea que para hablar de fútbol hay que saber de fútbol. No, todos, Haber jugado al fútbol, dice. no, todos sabemos de fútbol, por eso es tan apasionante. No, responderle bien a él. Vos No, le dijiste. no, Total No, desacuerdo. lo que pasa es con- para saber interpretar las reglas, lo que dice Carlos. El La arquitecto regla, de la Goto las reglas están dice- escritas, pero el que jugó fútbol, el que sabe manejar un partido dentro del campo, que sabe ¿Por qué suceden ver las esa cosas? jugada, toma la determinación correcta, no se rige por lo que dice un libro, por lo que dice la regla. no, a eso va Carlos. para ¿Qué es lo que- que te pasa vos porque ustedes juegan? Gracias. Yo no puedo opinar sobre una obra teatral porque no Sí, soy puedo opinar. porque no soy actor. Sí, puedo opinar. Yo voy a ver una obra de teatro Hablo del y como árbitro. yo no me subí a hacer teatro, yo no puedo hablar. Hablo del árbitro. Yo puedo decir, exageró este actor. Sí. Se dio la vuelta de espalda. Tener derecho. ¿Cómo? Interpretar la regla. Pero yo nunca subí al escenario. ¿En qué Está estamos? bien, está bien. está Ahí bien. cuando es un humorista voy a decir no me causa gracia porque yo no soy payaso, ¿vio? ¿Qué estamos? No. Ustedes se defienden porque jugaron al fútbol. No, Interpretación es de una la defensa. regla. Saber No, cómo es una interpretar la defensa. regla. nada más. Yo Es jugué, contra- yo pisé Y la estos cancha, árbitros nadie sé pisó que han la jugado cancha. básquet, han jugado tenis, porque fútbol no tiene idea estos árbitros. No Así se que puede hablar es lo con que yo ustedes, veo. que ni con Carlos. Yo Como defiendo es lo que- una jugada polémica, Dan ganas. así como opinamos, acá somos 2 que jugamos, 4 que no jugaron. Sí, no hay Cuatro. problema. Pero ¿por qué no escuchar No y jugamos agregar? profesionalmente, Claro, porque jugamos claro, a nivel por eso amateur, conoce. siempre Porque Pancho reserva. juega, Está bien. Pancho Pongo juega en esta amateur, mesa lateral mi derecho. título Alexa, y estoy orgulloso de haber llegado a Alexa. Es cierto, no llegué al fútbol profesional, Está de acuerdo. pero uno siempre es un futbolista Sí, en su barrio. claro. Y bien o mal es futbolista. Y aunque no haya Estos jugado árbitros nunca han jugado. de Ni tanto estos árbitros fútbol, ni aunque- amateur han jugado. yo saco pecho Aparentemente a estos nivel árbitros ni amateur han jugado. aunque no haya jugado, el fútbol demo está. Lo que yo digo son temas tan polémicos que si querés tener más información, preguntarle a gente, a otro tipo de gente, no el periodista o lo que tiene intereses, a ver qué opina de la jugada, qué es lo que ellos interpretan, y vos vas acumulando conocimiento. A eso nomás me refiero. Yo te voy a poner y le agradezco a Federico. Quiero terminar Sí, perdón. en estos dos temas. Está Derlis. Derli López está. Y segundo. Sí, sí. Y Que Leo juegue, Gabriel. todo bien, Él es Derli juez. López. ¿Y el Vos sos tercero? juez. Ustedes son jueces. No, pero quiero decir, el tercero, para mí Ojeda. No, me voy. No, Me no voy importa. ya. Me voy Para ya. él, Paul Me voy Benítez. ya. ¿Y vos qué le pones esa cara de culo? Ojeda. Banana, Es Chamilo. que no, hay Ven, uno ven, así. banana. Me Por voy a favor, ir Carlos, nomás. Carlos, Por por favor. favor. Por favor. Acuérdese. Ah, porque él juega al fútbol es Ojeda. No. Vos no hablás. Mirá cómo estoy bifónico. El arbitraje paraguayo es malo. Verá. No te midas con los malos porque nos vamos a ir a la mierda. ¿Le puedo agregar muy? Deja. ¿Le puedo agregar Muy muy? malo. Deja. Y no es por Cerro, ni por Olimpia, ni por Guaraní, En ni por general, Libertad. en En general, no es porque ahora el ¿Por Guabule. qué pico no podemos escuchar hasta el Y vos final? dijiste a Ojeda. Sí, tercero. Toma un café en la esquina. No. ¿Qué tiene Ojeda a No. favor? Pobrecito. Ey, En mira, buen sentido. no, para mí tiene futuro. Le digo, Derry Benítez me gusta a mí como bueno, futuro, está bien, como por eso futuro. tercero. Ahora yo le digo, fueron 11 fechas, 11. Hay uno, Libertad, yo te digo quién es, Día de Vivar. Olimpia creo que pitó un partido, el Moreno, ¿cómo se llama? Enseguida me voy a acordar. Que no pita normal, que pita poco últimamente. Y Cerro tiene que tener a lo mejor uno, el Blas Romero, Cerro, Libertad. Bueno, mira las 11 fechas, Olimpia, Libertad y Cerro. ¿Quiénes son los árbitros que puso el departamento de árbitros? Cualquiera de estos pitaron 3, alguno a lo mejor pitó 4 y 2. No tengo la estadística, le diría. No sale tu nombre. De ahí Claro, salen claro, siempre. claro, Entonces, claro. pregúntale ahora que comienza de una rueda, ¿cuáles son los 3 árbitros que querés?
y cada 3 partidos te va a tocar. 9 fechas hay. 1, Libertad, el cuarto que va a elegir es Día de Vivar, Olimpia, no me acuerdo que pitó un partido, es el cuarto, y dale el cuarto para completar las 11 fechas. ¿A quién? Y esos son los árbitros que pitan Olimpia, Pero Libertad. eso la de ¿cómo es? Cuando baja todo el campeonato, ¿cómo se llama? ¿Qué? Es una bufetada, una cachetada. Tiene que ser todo. Ahí el árbitro que Pasa que en realidad no hay luego muchas opciones, No hay, Carlos, hay, ahí se cierra el tema. O sea, hay árbitros de afuera, Vos lo que decís, vos querés. no. La solución no es traer gente de afuera, Sí, aquí acá no hay. es capacitar. Acá no hay. No, pero capacitar ya a este grupo Es difícil. Mira, No, ya nada, están con su maña, ya están con su... nada es imposible. Vos tenés que mejorar. Mira campeonatos anteriores y hacer el mismo dato estadístico y vas a encontrar que se repiten los mismos árbitros. ¿Cómo lo mejora, Entonces, Carlos? ¿Cómo lo mejora? sí, Porque vos lo sacás de Veraquino, está bien, pero si sigue el mismo sistema, es lo mismo. Y Lo está sacaron a bien, Elizondo y toda la misma gente quedó y sigue pasando lo y mismo. pasa porque tenés que Entonces, cambiar muchas cosas para Claro, mejorar. muchas cosas que cambiar. podés- Instructores. Claro. Ahí está. Ahí Pero va vos la sabés cabeza, que- pero- y darle lugar a otra gente. Donde yo sí... Mira digo, cuál es el comunicado de Cerro. Hacerle profesional definitivamente. ¿Qué significa? Con un salario mensual, anual que corresponda, que no tenga que hacer actividades, que vivan del arbitraje Que se como comprometan con corresponde. Hay muchas cosas para hacer para mejorar, pero no solo a nivel Paraguay, sudamericano, Copa del Mundo, Sí. los mejores árbitros están en Europa, en esos países. Lo que yo digo, hermano, que desde un principio, a mí cuando salió la designación y era Cerro Libertad, con tanto en juego, y yo vi el nombre de Blas Romero y dije, acá va a ir al VAR tranquilamente 1, 2, 3 veces, porque ese es su... Si uno mira la estadística de Romero, encuentra que él siempre se respalda en el VAR. Él Siempre, se siempre respalda en el lo VAR. hace. Siempre Entonces, ¿por qué no reducir el fútbol margen de paraguayo error? se respalda en el VAR. Bueno, ¿por qué no reducir el margen de error y ponerlo a Juan Gabriel en un partido así caliente? Ponelo ahí al que vos considerás, reitero, considerás uno, y achicar el margen de error. No era partido para Romero, Pero me quizás parece. ellos Era no como, es lo mismo. Sancho, Hoy Romero está en la pero misma quizás altura ellos que Juan no López. consideran a Juan Gabriel. Capaz que no lo consideran como, y bueno. Un segundo, por favor. Recorre más por menos con Shell Itaú los lunes, 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell mejor por lejos. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Piranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño en construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. Asqueroso, ¿verdad? Así Sí, dijo. así lo dijo Carrizosa. Asqueroso. Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. La gente ¿Y sabe. reconoció el niño? Le preguntaste que le llamó Aquino. Sí, reconoció que Ever aquí no le llamó a Juanqui Petengil. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas por las necesidades del hogar o la industria, también para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03000 o seguinos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. No lo van a sacar, a ver, Aquino así nomás. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. 1223. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py. En afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja ¿Y vos Mutual. no has cambiado de opinión? No, Tratame bien. no, penal no sancionado. El de... Vos, tenía que ser un penal. para mí ese. penal para Cerro debió ¿Y el ser. de Brock? Y expulsión, bien expulsado el de Brock. Entonces, uno y uno. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retirarla en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia al Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Pero vos, Germán. Mal expulsado y penal para Cerro era. Mal expulsado, penal para Sergio y para Carlos también. No, Carlos dice que no lo hubiera echado a Bro. Claro. No, para mí no. ¿Y el penal?
Y el penal yo cobraría, pero por lo que explican no se cobraría. Entonces los dos errores, para vos. Sí, para mí sí, para mí. No, Pero- está bien, si a vos te pregunté, para vos. sí. Y para vos, niño. Para mí debió ser penal y bien expulsado. Para mí estuvo bien. No era- Para vos, Víctor. Igual que... Mal expulsado y no penal. Uno. Un error. Sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, todos locales, Casa Central, Luz y Bellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopus Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor hay un Quitadol. Lasca, nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su Creo que médico. la primera vez que un club hace años no pedían la cabeza al presidente, el departamento, el director. Después mucho, porque normalmente el árbitro, asistente, Pero él te esta pide la vez- cabeza ya que se vaya. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Aparte, cultura. Pancho, el contenido, el texto es muy fuerte. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Están ustedes de acuerdo que fue asqueroso el arbitraje? Y hasta como acabamos de preguntar al arquitecto Bragoto. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Acaso Cardoso le fracturó al jugador de Cerro sin intención y no fue expulsado? Cardoso contra Rodrigo Melgarejo, exactamente. Y aquella vez Debió ser coincidimos expulsado. que habíamos dicho en mayoría, sabes que Lo era de mismo amarilla nomás. A Olveira Pero le fue accidental. fracturaron. Sí, porque fue A Olveira accidental. le fracturaron y el jugador no fue expulsado. El de Resistencia, el Sí, delantero. le expulsaron. Buscando, Sí, claro, le expulsaron algún- a Da Silva, sí. Algún Pasa que es archivo- distinta esa jugada. Porque él va con plancha abajo y Olveira va a tapar, o sea... Pero también a mí me era había evitable. parecido accidental esa, Pero pero, era- sí le expulsaron. Era evitable esa plancha. Buscando creo. archivos de dirección de árbitros y últimamente me saltó que en el 2021, aquí en Fútbol a lo Grande, dijo el doctor Víctor Agüero, se le determinó el crédito a Elizondo. Pero que esa vez no iban a presentar ninguna nota porque iba a morir en el cajón. Está arquitecto Nogués. El presidente Olimpia está hablando. Sí, pero es ahora. comercial este. Sí, ahora. Es comercial. Ahora ahí estaría el Botija, no va a dar una mano Botija. En ese momento ya había dicho la gente de Cerro que se le acababa también en ese momento al director Elizondo el crédito. Sí, Estaba- pero para está- él es la primera vez. Estaba viendo los árbitros de Olimpia en esta primera rueda. 3 veces Juan Gabriel Benitel, 1 de Paraguay. 3 veces Derlis López, el 2 de Paraguay. 2 veces David Ojeda, el 3 para mí de Paraguay. 2 veces Paul Benítez, el tercero para Don López de Paraguay. Ahí tenemos 10. Y el otro que me faltaba, Méndez, un partido. Ah, José Méndez. Hay un partido Romero. José Méndez que Primera tuvo- fecha, el partido del penal con Guaraní. No pitó más ningún partido de Olimpia, Blas Romero, después de la primera fecha. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Seguimos ahí en la parte periodística ya con Coto Nogués. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Que cuando estuvo 11 contra 11 el partido Cerro Libertad, Cerro le compitió a Libertad y mejoró su exposición futbolística. O sea, yo vi en el 11 contra 11 no un Cerro tan desordenado como se veía en partidos anteriores, al menos en ese primer tiempo. Y fue en un momento golpe a golpe. Sí, la posesión la tuvo más Libertad en cuanto a posesión, pero Cerro golpeó, hizo daño las veces que llegó. Tuvo situaciones, o sea, yo vi una leve mejoría en Cerro en este partido frente a Libertad. Después en la expulsión termina desacomodando todo y es otro partido atrás. Yo a Manolo trato de entenderlo porque cambia, Sí, inentendible. cambia allá, le saca lateral derecho, le pone al chico, Brock es lento, le estuvo a Brock fuera de la cancha 7 partidos, Va y lo ahora pone con le pone Libertad. contra En el caso de Libertad. Brock ya hay antecedentes, ese partido luqueño, ahora el partido de Libertad y si No, busco hay no, algún no. partido más. Siempre No, el partido clave, y- le pifian y- bien o mal, pero tiene su cosita. lento, Brock.
La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad Fapasa. 1228. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra años en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurant. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. 1229. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Coto Nogués. Sí, nosotros hicimos escuchar nuestra voz de protesta en momentos determinados, siempre de manera constructiva, siempre buscando un mejoramiento general en el fútbol paraguayo, sin ver ningún tipo de fantasma, ni de acusar a nadie de nada, ni de ofender a la honorabilidad de la gente, ni tampoco desmeritar lo que hacen los otros equipos, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos un diálogo constructivo, y bueno, en su momento lo hicimos saber. Creemos que más que nada las situaciones que nosotros tuvimos en contra se trataban más bien de disparidad de criterios o de repente fallas humanas que pudieron haber tomado malas decisiones. En un momento tratamos de instalar de que lo que está ocurriendo sea, o de que la tabla refleje una injusticia o nada por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que están en su derecho ellos a hacerlo como ellos quieran, ¿verdad? No tengo mucha más opinión que esa al respecto, ¿verdad? Presidente, esto sí, le consulto con nombre y apellido porque habló con nosotros en ABC Cardinal el señor Miguel Carrizosa hace algunos días y él decía que el arbitraje beneficia a la Olimpia. Ustedes llegó a escuchar eso y si tienen una opinión, por favor. No sé, a ver, nosotros fuimos muy claros en las jugadas que creímos que no nos beneficiaron. Yo creo que hay que ser también un poco más autocrítico a la hora de lanzar proyectiles hacia la otra vereda. Olimpia está donde está por méritos propios, está donde está porque llevamos adelante un trabajo serio, porque creímos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico, en el momento en que nadie creía en ellos, porque nosotros nos basamos en hechos, en estadísticas y en analizar el trabajo que seguimos realizando, y hoy está dando sus frutos. Eso no quiere decir que estemos seguros que vamos a salir campeones, ¿verdad? Ojalá que sí, pero por el momento estamos muy contentos con el camino que estamos llevando. Tenemos un plantelazo de jugadores, tuvimos muchísimas lesiones en su momento, hoy estamos recuperando a jugadores como Brian, que ayer descolló, jugó un partidazo y fue su primer partido después de casi un año. Y bueno, yo creo que es muy importante la manera en que acá se están llevando las cosas. Este plantel es prácticamente una familia, el staff acá, la gente que está en la villa, nosotros los directivos, realmente estamos enfocados en construir eso y en llevar adelante el club de esa manera y no analizando lo que pasa afuera o lo que digan afuera. Me parece que Olimpia está en el puesto en el que está de manera meritoria, ¿verdad? Después no sé específicamente qué habrá dicho el comunicado del que hacen mención, pero yo creo que también hay que darle mérito también a la gran campaña que está haciendo Nacional, que está haciendo 2 de mayo. Me parece que no hay que sacar el mérito, ¿verdad?, a todos los clubes que están peleando arriba, ¿no? Presidente, ¿cómo le va? Estamos en vivo por Radio La Unión. Erwin Velázquez.
El otro día nos fijamos justamente en la página oficial del club, la extensión de contrato de Olmedo, de Franco, de Benítez. ¿Con qué otro jugador se está hablando, presidente, para alargar, renovar más bien el contrato? Bueno, los chicos, Hugo, Alex y César demostraron estar a la altura del club. En pocos partidos se ganaron un espacio. Son chicos que vienen desde los 14 años jugando en Olimpia. Y lo que buscamos justamente es premiarles a ellos, darle a ellos, a su familia un mejor salario y más tiempo de contrato, justamente por su propio bienestar, ¿verdad? Y queremos construir eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que ellos sirvan también de ejemplo a todos los chicos que se están formando en Villeta, y que vean que en el club nuestra prioridad es que crezcan nuestros jugadores antes que traer jugadores de afuera. Entonces realmente queremos transitar ese camino, y creemos que con eso estamos dando muestras de lo que es nuestro proyecto, ¿verdad? Además de eso, obviamente tenemos también ya casi cerrada la extensión con Facu Zavala, con Eric López, que había venido solo por un año. Ahora Eric lastimosamente está con un cuadro viral, entonces no puede estar jugando, va a estar todavía 3 o 4 semanas afuera, pero también ya nos demostró que quiere continuar, que está a la altura de lo que el club necesita. Ha tenido 8 partidos espectaculares antes de entrar en esta condición, pero bueno, va a recuperarse rápido, va a estar con nosotros. También estamos hablando con Gastón sobre una extensión, que también tenemos todavía una segunda charla pendiente, y también con Lucas, que probablemente va a seguir con nosotros el año que viene. Así que con Brian también tenemos una charla pendiente. La idea es un poco ir asegurando a todos los jugadores que puedan seguir con nosotros, y que el equipo, como dije desde el principio del año, vaya creciendo como grupo y como equipo. Presidente, ¿cómo siente uno cuando quieren demeritar un trabajo importante que vienen realizando? Porque hay un término bastante fuerte, utilizando prácticamente un torneo viciado. Y hoy Olimpia encabeza esta tabla de posiciones, y uno conoce lo que es el trabajo el día a día, muchas veces seguramente sin dormir, sin estar un cuerpo técnico que ha trabajado, que ha resuelto problemas de manera interna prácticamente sin contratar en realidad. ¿Cómo se siente internamente con su comisión directiva incansable que trabaja día a día, presidente? Y bueno, ahora que nosotros somos punteros está viciado, ¿verdad? Los últimos 5 torneos no sé si está viciado el torneo, ¿verdad? El torneo pasado le cobraban un penal o una roja a favor en todo el torneo y nunca estuvo viciado, pero bueno, yo creo que nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Si quieren demeritar el trabajo que estamos haciendo, allá ellos realmente, ¿verdad? Nosotros, nuestra idea es mantener este rumbo. El equipo se está esforzando en lo máximo, tenemos jugadores que están rindiendo muy bien, y un cuerpo técnico que está consolidado, armando bien los partidos, con un onceno casi que se repite en casi cada fecha. Así que creo que por nuestro lado también somos autocríticos cuando tenemos que serlo, y bueno, yo creo que todo eso hace que Olimpia esté donde esté hoy, y no los fantasmas que están viendo en otro lado. Presidente, para Central Deportiva, pensando o mirando lo que se viene a futuro, Olimpia va a plantear jugar sus próximos partidos de local ya en el Defensores del Chaco, teniendo en cuenta que hay esa posibilidad de 2 partidos de alta concurrencia. Como que se vio el día de ayer, una vez más, la fiesta por parte de los hinchas de Olimpia estuvo presente. Y te quiero hacer otra consulta. No sé si usted ha visto el penal, o no sé si fue penal para usted, de la mano del futbolista de Libertad, de Ernesto Caballero. ¿Qué conclusión tiene acerca de esa jugada en específico? Bueno, primero el acompañamiento de nuestra gente es fundamental. A pesar de que estuvimos todo el torneo recorriendo estadios, en todos los partidos de Olimpia se pudo ver un gran marco de público, incluso en estadios que lastimosamente quedaron pequeños y las hinchadas quedaron agotadas en varias oportunidades. Ayer no fue la excepción. Ayer el Olimpista fue a la cancha, y uno compara con otros partidos que fueron el fin de semana, y realmente es abismal la diferencia.
el ambiente era espectacular, es lo que da gusto para la gente ir a la cancha y que el ambiente sea eso, que esté la hinchada, que haya mucha gente, y obviamente eso repercute también en el equipo, ¿verdad? Porque el equipo también siente el apoyo y para nosotros es demasiado importante que esto se mantenga. Vayamos donde vayamos, juguemos donde juguemos, es demasiado importante que el público siga a los partidos del club y que podamos sentir siempre ese apoyo, ¿verdad? Por el otro lado me preguntaste La jugada de reclamando penal. Sin entrar en polémica ni analizar, no quiero sonar tampoco a que yo no soy defensor del departamento de árbitros tampoco, pero para mí no es penal. O sea, no sé si se acuerdan en el Mundial en Qatar, el partido que le gana Portugal a Uruguay con un gol de penal justamente que José María Jiménez se barre y una jugada casi idéntica a esta. El VAR le llama, le hacen cobrar penal y después de ese referee le suspende la FIFA y la FIFA saca un comunicado expresamente diciendo que le pedía disculpas a la selección uruguaya por un penal mal cobrado. Porque claramente la mano del jugador estaba en apoyo o acompañando una caída, ¿verdad? Entonces, obviamente yo creo que se basaron en esa regla que es muy clara, ¿verdad? A nosotros mismos nos pasó 2 veces en 2 partidos y ni siquiera protestamos, no dijimos nada. Una vez creo que fue contra Cuarí y no sé si fue solo la 8, no me estoy acordando en este momento, porque tuvimos dos jugadas que bajo este criterio tenían que haber sido penales entonces para nosotros, pero no, la regla ahí es muy clara, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Y después está la expulsión que me parece que está bien la roja, ¿verdad? El jugador de cero no se está resbalando y después le patea. El primero le pisa la pantorrilla al jugador de Libertad y después se resbala, ¿verdad? Entonces no hay mucho que discutir ahí, ¿verdad? No sé que se quiera instalar una historia ahí de lo que están tratando, pero me parece que ambas jugadas están bien cobradas. Volviendo a la pregunta del compañero presidente, ¿el partido contra General entonces será en el Defensores o en el interior? ¿Contra quién? General Caballero. Probablemente vamos a estar jugando en cancha el 12 de octubre ese partido. Presidente, las renovaciones de contratos se están dando con los jugadores. ¿Ya se sentó a hablar con Martín Palermo para lograr extender su vínculo? Porque en un momento muy complicado se acostó al cuerpo técnico y hoy en día está dando su fruto. Tenemos un pacto ahí con Martín que no vamos a hablar todavía de eso hasta más adelante, fin de año. Pero en cada sábado que estamos haciendo semana a semana con él sale el tema, así que vamos a ver si no se adelanta eso. ¿Y no tenés miedo? ¿Cómo? ¿Y no tenés miedo? ¿De qué? ¿Y de que te quitan? No tengo miedo. Ellos están muy contentos acá, nosotros estamos demasiado contentos con ellos y no creo que haya problema en renovar. Presidente, si me permití volver al tema anterior, acaba de hablar con Carlos Peterfil mencionando que Ever Aquino llamó a representantes de Cerro pidiendo disculpas. ¿Qué postura tiene Olimpia ante esta situación? Bien por ello, que se den la mano y que se arreglen, no sé. Y un saludo a amigos nuestros, nos cobraban el examen antes de ser referee profesional. Presidente, la tabla refleja lo que es el campeonato local. El campeonato sí, la ubicación de Olimpia, el TOS allí cerca, Cerro, Guaraní, ¿refleja el campeonato? A mí que sí, totalmente. O sea, Olimpia como dije es justo puntero, no tenemos ninguna duda de que no sea justa la posición de la tabla y creo que 2 de mayo y Nacional también. Son 2 equipos muy intensos, muy rápidos, que tienen dos técnicos muy buenos y ellos también desmeritar lo que está haciendo Olimpia y lo que están haciendo los otros 2 escoltas me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Me parece que la tabla está reflejando lo que es la realidad del torneo. Usted habló de renovaciones, presidente, pero en algún momento también dijo apostar a los jóvenes y no traer por traer. Para fin de año, ¿Olimpia podrá concretar incorporaciones de afuera? Nosotros estamos trabajando en poder levantar la sanción FIFA primero, no solamente porque queremos traer jugadores, sino porque de hecho tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, eso puede derivar en sanciones deportivas. Ahora bien,
si nosotros a fin de año nos desprendemos de ciertos jugadores, porque realmente el nivel que están teniendo muchos de nuestros jugadores va a ser casi imposible evitar una venta. En ese caso, si no tenemos los reemplazos en la formativa, vamos a tener que ver jugadores para traer de afuera, ¿verdad? Presidente, en su momento cuando Olimpia también sufrió errores arbitrales, ¿se comunicaron gente de la APF, del departamento de árbitros, con usted? De manera personal, que me llamó nadie, no, pero cuando requerimos una reunión, sí, tuvimos le hicimos una exposición con estadísticas, con videos y con datos y con reglamentos de lo que nosotros pensábamos que estaba mal. Ellos nos devolvieron también su parecer, nos explicaron cosas que en algunas nosotros estábamos equivocados, en otras sí nos reconocieron que podían tomarse las decisiones que nosotros pedíamos. Y bueno, y eso, pero como dije hace rato, nosotros cuando lo hacemos de manera constructiva. Presidente, consultarle, ya que ahora están diciendo que el arbitraje está direccionado. ¿En aquel entonces el arbitraje estaba direccionado? En aquel entonces... ¿Qué pasa lo que ocurrió en esta fecha? Yo creo que no estaba direccionado en ningún momento. O sea, los errores son errores y cualquiera se puede equivocar, y me parece que estar acusando sobre la honorabilidad de la gente es algo que o sea, es demasiado arriesgado jugar con eso, me parece. Nosotros, como te digo, nosotros pensamos que las veces que elevamos nuestra voz de protesta fue para construir, y fue porque pensamos que los errores son estrictamente humanos o por disparidad de criterio, nada más que eso. Presidente, antes del partido con Libertad, me acuerdo que habías dicho que había una opereta antes de ese compromiso. ¿Crees que se trata de algo parecido otra vez? Y puede ser, no sé, no leí bien todavía el comunicado, pero lo que me están contando, a lo mejor la intención es otra vez instalar eso, no sé, no te puedo hablar de lo que quieran hacer. En aquel momento sí, estaba un poco enojado porque realmente veníamos haciendo un gran torneo y se habían alineado muchas voces desmeritando lo que veníamos haciendo, y ahora es como que cada vez son menos esas voces, que probablemente unos cuantos nomás se queden gritando solos, porque realmente nosotros estamos demostrando en la cancha lo que es Olimpia y que está en el lugar donde se merece. ¿Están queriendo condicionar el arbitraje con este tipo de posturas, decir, presidente? Y no, o sea, está instalado un mensaje muy claro, ¿verdad? No, ni siquiera tengo que decirlo yo, ¿verdad? Yendo a un tema que preguntan mucho los hinchas en redes sociales, el tema estadio, habían lanzado Conmebol el tema licitación, ¿cómo está eso, presidente? Este jueves tenemos una reunión final para terminar los planos que estaban faltando, la parte de palcos de preferencia, que era lo que un poco nos estaba retrasando, y creo que ya está ya se llamó licitación de la parte de prefabricado, que ya está corriendo, la parte de fundaciones también. O sea, está caminando más lento, y probablemente estemos más tiempo de lo que pensamos en construcción, pero también tomamos la decisión de si lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer bien, y no vamos a estar arriesgando la calidad del proyecto por perder un poco más de tiempo. Presidente, entonces, ¿las obras se terminarían en julio del próximo año? Y yo creo que vamos a estar por ahí, vamos a estar a mediados del año que viene. Presidente, ¿cómo está el tema de los socios? ¿Cuántos socios al día hoy en día tiene la institución? ¿Se está haciendo una campaña para que se pongan al día, para asociar? Porque sin duda hoy en día es el mejor momento de Olimpia en el torneo. Y estamos en 8.000 y pico más los vitalicios, son más o menos 11.000 en este momento. Obviamente al no tener un escenario de juego fijo, también eso un poco atenta contra el entusiasmo de la gente de asociarse, pero de igual manera le instamos nosotros a que la gente nos acompañe, que ayude al club. Acuerdos como el que estamos firmando hoy con Petrosur o que tenemos con Super 6 hacen que prácticamente la cuota social sea gratuita, así que creo que el club también le está dando en retribución a los socios que apuestan muchas cosas, ¿verdad? Aparte de ir a la cancha, todos estos beneficios, tenemos todas las academias, las escuelitas en FIPSA, ¿cómo se llama? En Iguazú,
Y bueno, entonces creo que, y estamos con otro proyecto ahora más que vamos a estar anunciando también, que van a hacer que la vida social del club pueda fortalecerse. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos al presidente Rodrigo Nogués. Quique Nogués, Cortigilense, Tigo Sport, muchísimas gracias. Coto. Gentileza, Tigo Sport. Sí, pero Coto no es, Rodrigo no es. ¿Y yo qué dije? Quique. Perdón, a Coto no. Un saludo a Quique, al hermano, mi querido Quique. Cortigilense, Tigo Sport, el Botija. Muchísimas gracias, conferencia del presidente Olimpia. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados. Ya volvemos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y para el presidente del Olimpia, el arbitraje bien ayer. Sí, no era penal y para él viene expulsado la situación de Brock. Pero para mí no es penal. O sea, no sé si se acuerdan en el Mundial en Qatar, el partido que le gana Portugal a Uruguay con un gol de penal justamente de que José María Jiménez se barre y una jugada casi idéntica a esta. El VAR le llama, le hacen cobrar penal y después de ese rato le suspende la FIFA y la FIFA saca un comunicado expresamente diciendo que le pedía disculpas a la selección uruguaya por un penal mal cobrado. Porque claramente la mano del jugador está en apoyo o acompañando una caída, ¿verdad? Entonces, obviamente yo creo que se basaron en esa regla que es muy clara, ¿verdad? A nosotros mismos nos pasó 2 veces en 2 partidos. Es lo que dice Coto Nogués. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Partidazo de Brian Montenegro, ¿cómo lo sentiste? Contanos, Hugo. Peta Azul representante. Y la verdad que muy feliz por él, contento. La verdad que fue una recuperación muy larga, momentos muy duros y bueno, él por suerte pudo sobrellevar y bueno, tuvo una meta y un objetivo y trabajó en eso para volver como hizo ayer, ¿no? Con un fútbol equilibrado, goles, bien parado en la cancha, motivado, de todo un poco, Hugo, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, por lo que pasó no fue fácil y bueno, eso creo que le ayudó también a un poco a madurar, yo creo, no sé si es la palabra correcta, pero a venir de esta forma, ¿no? Por todo lo que pasó, ¿no? Por el momento, la situación, en lo que pasamos, creo que en algún momento vamos a poder hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a disfrutar y bueno, que él va a seguir trabajando y ojalá que tenga, y yo creo que lo va a tener el nivel que está teniendo y bueno, vamos a disfrutarle y disfrutar sus goles, ¿no? Pensaba que volvía, claro, uno se ilusiona, vos como representante, que vuelva bien, pero ayer muy bien. Sí, obviamente, ¿no? Uno siempre está pendiente a ellos y en este caso a Brian por lo que, como te decía, por lo que pasamos y bueno, sabía que iba a volver y bueno, esto fue lo de ayer muy lindo, ¿no? Y bueno, Hugo y Juan Espínola. Bien, también ayer tuvo un partidazo también, fue la figura del encuentro, así que contento por él también y bueno, muy feliz por los dos, ¿no? Y bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Si le da a Brian, de nuestra parte, de mi parte, felicitarle. Partidazo se mandó ayer. Muchas gracias, Arturo, le estaré entregando. Gracias, saludos Hugo, para todos. Gracias. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Qué te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico? Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automoto. Había dicho el papá de... Ahí le dije a Gerardo si le puede llamar al papá de... El de Cerro, Juan Carlos. Luis Petengil,
había dicho que forman una logia. Si no querías reventarte, ¿te acuerdas que dijo él? Sí, exactamente. Cuando era presidente de Cerro. En ese momento ya dijo. El presidente de Cerro. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. 12.53. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ve My Flores. En caso de estreñimiento, la FELAC, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La FELAX lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. A tu pick-up solo le falta queco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a arrimar y equipar tu pick-up con queco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te Doctor dio. Ariel Martínez tenía una disparó fuerte. ¿Contra quién era? Sí, en su momento, en la época de Elizondo, yo recuerdo que hubo varias situaciones así de reclamos fuertes al árbitro. Incluso llegó a haber reuniones y todo con los delegados de clubes sobre algunas situaciones. El árbitro que más pitó partidos de Cerro en el campeonato es Blas Romero. 3, igual que Juan Gabriel Olimpia. Y en Libertad es David Ojeda, 3 partidos. ¿Y cómo le fue a cerrar con Romero, aparte de ayer? El Gana Nacional, me acuerdo que dirigió 2-1. Sí, ahí reclamaron el penal de Brock, que para ellos no era penal. La idea que están siempre lo mismo. Sí, no, que no hay mucho más para elegir en el ambiente. Es que del arbitraje ya se quejó el presidente de Olimpia, el presidente, ahora Cerro saca un comunicado. Ameliano, Luqueño, Ingeniero Vera, Nito Vera, todos se quejaron. Olimpia también en su momento. Guaraní también. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Libertad, que tiene como política no quejarse, se queja Garnero. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Independientemente del arbitraje, que yo no creo que es el único causante de este momento de Cerro, la verdad, para mí por lo menos hasta asusta la poca interpretación de fútbol que tienen muchos de sus protagonistas, que son jugadores de mucha experiencia. Vos repasás la selección del Chico Cabaña, que jugó ahora después de muy mal partido de Alan Benítez, después son todos jugadores con mucho ropaje. Bro, Baez, el lateral se fue, está listo, estaba Arzamenia antes, sus mediocampistas tienen 10 años de primera, su líder futbolístico Carrizo, Da Costa, Churín, Iturbe, Domínguez. Es decir, ¿cómo no entienden lo que hay que hacer en determinado momento del partido? Tiene sus altas y sus bajas, y Cerro puede estar más o menos bien y de repente allá, y no hay alguien que maneje esas crisis futbolísticas en determinado pasaje. El gol, por ejemplo, que bien podía pasar a ganar Cerro con la chilena de Da Costa, de esa jugada, de ese despeje, agarra a Fernández en su cancha, sí. Lo sigue Carrizo, estaba ahí cerquita, y cuando se acomoda, pisa la pelota, lo suelta. Insólito, no podés, estás con 10, te meten una contra, o matá la jugada, pero no le dejes que piense. Le dejó pensar y yo creo que tuvo temor porque él tenía tarjeta.
No importa, pues yo no. Creo que pensó eso, Carlos. No, pero no. Lo tenía al lado, sí es cierto, y después dejó tirar el. Pero yo el no centro. digo que haga una jugada de tarjeta. Hacer un esfuerzo mayor. No te puede ganar en velocidad un futbolista que conduce la pelota. Es decir, el que conduce tiene menos velocidad que vos. Y además estaba a la par. Pero después lo suelta. Y ahí se acomodó, tiró el centro y me pareció que ya no vi la vuelta de repetición, tenía que haber atacado la pelota. ¿No? Sí, dudó. Y se quedó parado. Sí. Era pelota de él. Pero Cerro no juega lo que tiene que jugar, esa es la realidad. Crece ese pan de para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea, pollos Amanecer de Granjeros Campo 9, Mili Empeño, frente a reloj de seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Quería hacer nomás el repaso de lo que hablábamos ayer en la previa sobre la cantidad de cambios que hizo Manolo. No tengo los nombres específicos que cambió, pero en todos los partidos hizo variantes en un momento. No llegó a repetir 11. No debutó ante 2 de mayo, segunda fecha. Ahí puso el equipo, y en la siguiente, que fue la primera regularización ante Ameliano, cambió 5. Después para el siguiente partido ante Luqueño, 2 cambios. Contra General, 3 cambios. Contra Sol de vuelta, 3. Contra Olimpia, 1 solo. Tacuarí, 1 solo. Después Nacional, 4 cambios. Contra Guaraní, 6 cambios. Contra Trinidense, 5. Y ayer de vuelta ante Libertad, 5. O sea, de partido a partido no estabiliza tampoco un onceno, sino que varía mucho. Está bien, pero no encuentra el funcionamiento. Yo después del partido, el último que jugó, ¿dónde? Con Trinidense. Hay jugadores que ese día te dijeron no me pongan nunca más. ¿Cuál fue el último partido donde Cerro, o los últimos partidos que Cerro funcionó bien? Cuando Enzo jugaba de volante. No, Cerro tiene un problema que no maneja cosas elementales en ataque. Todo depende del esfuerzo individual. Cerro no tira, no triangula, no atacan a ver qué sale, a ver qué pasa. Y es difícil, así no hay una estructura de juego en ofensiva. Entonces se ve mal. Y le pasa lo mismo que le va a pasar a todos los equipos, por eso que va cambiando el fútbol, con 2 volantes de poco recorrido, Morel y Piris. Pero ese no es el problema. ¿Quiénes son los de afuera? Los de afuera son Carrizo, que es poco lo que te puede ayudar, y el otro, ¿quién jugó el otro día? La vez pasada fue Derlis con Cecilio. Y bueno, es la misma cosa, y Derlis juega por eso, pero no te alcanza, muchacho, para eso, y entonces no recupera, tienen que recorrer 70 metros todas las veces, y entonces no tiene presencia en ataque. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. 13-1. Yerba Mate San José trae desde Paso llevar la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber, La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Hoy tenemos porcentaje, niño? Sí. Vamos al porcentaje. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457 y la instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y sus seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y sus seguros Chaco. ¿Qué partido, niño? Trinidense Tacuarembó. Será en Trinidad a las 17:30.
Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Germán. 60-40. ¿Quién gana? Triniense. Carlos. 50-50. Empate, Niño. 60-40. ¿Quién gana? Triniense. Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Triniense. Y vos, Pancho. 50-50. Empate. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero pizza, probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Qué partido, Niño? Guaraní Nacional. El partido. Germán. 50-50. Y vos, Pancho. Vende pues, Darío. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y vos, Carlos. 60-40. Gana Guaraní. Y vos, Niño. 50-50. Empate. Y vos, Víctor. 60-40. Y vos, Pancho. Vende pues, Darío. 50-50. ¿Ya está? 50-50. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Como Mesipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsada participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Nokia K3 con caja automática 6 airbags de serie y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Cárdenas. Más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados stock, lo bueno para vos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000. Ahora 16 cuotas de 189.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Actualizando cómo está la tabla del porcentaje con los partidos del fin de semana: Carlos 29, Francisco 29, Germán 27, Víctor 27, Jorge 24. Así estamos antes de la jornada el día de hoy. Arranqué bien. Sí, se acortó la Muy diferencia bien. hasta ahora el fin de semana. Sí, Estamos Un punto con Olimpia, un punto con todo Libertad. comprimido ahí. No, el único problema es él. esta semana desconté un puntito. Vamos a ver. Creo que hoy puedes qué tal. contar un punto hoy otra vez. Vamos a ver qué tal. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Este domingo 3.550 millones en premios. Salen o salen $50.000 americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico Resid. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Peligro, lastimado, Olimpia se mete, viene un centro, el descuento de Elvi, tiró por bajo, Prato, gol, 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 gol. Prato en la boca del arco, contra el poste izquierdo delantero y Olimpia se pone a tiro de empate, lo hizo Prato, Delvis Prato, al fondo y es gol. Estaba incluso yéndose al piso Prato, antes vino el centro, la pelota le quedó para Delvis, arremetiendo Prato al fondo y Olimpia se pone a tiro de empate. Así festeja el público de Olimpia, se pone. Luqueño gana 2-1, Visconto Prato.
de la defensa de Luqueño. Olmedo la vuelve a meter en el área. Ahí pelea Montenegro. Le queda en el segundo palo y el talento no se pierde. Es diferente. Domina Berni. Cara externa del pie derecho porque no tenía ángulo. Prato cierra en el segundo palo y empuja la pelota para que Olimpia descuente. Nada que reclamar. Derlis aparece. Prato acompaña. Olimpia se pone a tiro de empate. Luqueño 2, Olimpia 1. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Para buscarla Junior Barreto. Barreto puede ponerla para Capazo. Viene bajando Marcos Gómez. Está con la pelota Capazo. Va a ponerla para Junior. Junior a la derecha. Preferencia. Cruzó mitad de terreno. Indicaciones de Palermo. Largo arriba. Golpe de cabeza de Alborno. La pelota iba contra el piso. El jugador Pereira. Vino un centro bien real. Atención, Brian tiró. Gol. Montenegro se mete lúcido, despierto, confiándose que podía definir, así lo hizo el puntiquero de Aguilar. Pero sé lo que ganaba Luqueño. 2-2 el partido. Brian empató. 2-2 en el Defensores. Tremenda jugada del ataque de Olimpia. Mete la diagonal Redes, se apoya en Derli, un pase de maestro. Toque de primera, habilitando a Brian que no se cansaba de picar. Se movía por todo el frente del ataque. Ganaba las espaldas. Inteligente movimiento del centro atacante franqueado. Pero qué habilitación para ese toque de distinción de Derlis. Le dejó de cara al gol. Gran definición. Elige un palo. Ahí acaricia el balón y la manda a guardar. 2-2 Olimpia Luqueño. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Autoriza Mendal, disparo, tiro libre, Zavala, Redes, tiro libre, poste derecho para Alfredo Aguilar, arco norte del estadio. Vamos a ver uno de los dos, Redes o Zavala, cómo está la cosa. El árbitro va a autorizar, se abre Prato, más Derlis a la derecha. Va a venir el disparo, colocó, tiró, golpe de cabeza, gol. Para vencer a Aguilar. 2 para el tiro libre. Zavala y Redes y Brian que figuran en Olimpia. La vuelta a la titularidad para Brian. Olimpia que perdía 2-0 pasa a ganar 3-2. Con golpe de cabeza Brian en el fondo. Arco norte del estadio. Olimpia 3. Luqueño 2. Brian el tercero palanqueado. 3-2 el partido en Sajonia. Tiro libre de costado. Centro de Zavala con pierna izquierda desde la izquierda al punto penal. Cierran tarde los defensores luqueños. Arranca muy bien Brian de gran partido. Cabezazo de arriba para abajo. Cerca de la base del palo izquierdo. Se tira Aguilar pero no llega. Gran cabezazo de Brian. Tercero para Olimpia. Aquí en Sajonia. Olimpia 3. Luqueño 2. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Falta, el juez dice que no, Arrúa se llevó la pelota, va a la derecha para el cuarto, no, atención, vino disparo por bajo de Derlis. Gol. Con la categoría que tiene, el disparo bien colocado, pelota al fondo. Jugadores de Luqueño protestan al árbitro del partido y llega el cuarto de Olimpia. Lo hace Derlis González colocando con serenidad y al fondo. Señoras, señores, Redes, Derlis al fondo para vencer a Aguilar. Olimpia 4, Luqueño 3. El cuarto, Derlis González para Olimpia. Olimpia llegaba con facilidad a la zona previa del gol, que son el costado de las áreas, y le acabábamos de señalar. Luqueño no cubría esa zona.
No había situaciones de gol porque despejaban los defensas, pero en cualquier momento podía recibir un jugador rival. Eso es lo que sucedió. Llegó hasta el fondo Olmedo, centro atrás, Derli de primera le pega al ángulo superior derecho de Aguilar, que se tira pero no puede llegar a esa pelota. Golazo de Derli en gran partido. Olimpia 4, Luqueño 3. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. 13-13. Ahorra con Personal Pay y aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta más o Yaja. Así ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Chacomer Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país. Innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años, toda la vida. 13-14. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibeyela 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Vamos a ver si hay respuesta de la APF o no al pedido de Cerro de sacarlo del cargo Aquino como director del departamento de árbitros. Se viene el Catedral Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes en nuestro sitio web farmaciacatedral.com.py. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia 13-15. todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Porque dijo Pettengill que era perjudicar el cerdo y favorecer la libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en redes sociales. Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. 13-15. Recorre más por menos con Ciel Itaú. Los lunes 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Consulta estaciones adheridas en @Ciel Paraguay. Ciel, mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios 13-16. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Agradecemos la deferencia que tiene siempre el licenciado Carrizosa para con nosotros en Fútbol a lo Grande. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo Pymes y con Bancov animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancov crece desde la raíz. No podemos, mañana hemos hablado de Olimpia 13-16, Germán. Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Como se dice, estamos contra el reloj. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de ventas o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Por eso vamos a poner nuevamente para Red Monumental, la satelital, la versión de la entrevista al licenciado Carrizosa. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales como Hilao Razo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ayer hubo detenido, está viendo la televisión. 3 personas.
personas. 3 personas de Luqueño. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299. Más info en nissan.com.py. 3 heridos y 23 detenidos. 23. 3 heridos. Yo estaba viendo la televisión. Un menor, incluso vi uno de 13 años. No, estaba terrible. ahí entre la barra y Terrible, recibió un impacto de balín de goma. Terrible. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Pancito López, WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. 13-18. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo pues supe Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar. Para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Enseguida en la intermedia con el niño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Estamos, niño. Vamos con el repaso de partidos. Hoy tendremos compromisos en la intermedia. Juega el segundo, que va en busca del ascenso. Tembetaré ante Pastoreo, será a las 5 de la tarde. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha el Pesinche se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Otro llegó el de Ale Silva, era con la otra camiseta y se la jugada era de Derli. Iban a estar re emocionados, niño. Más de repaso a la categoría intermedia en Villa Ayes, 12 de junio, Fernando de la Mora, será hoy a las 19:15. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta, preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, hay más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. 13-20. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Repaso de la categoría intermedia, la tabla de posiciones. Se escucha todo, señor. 57 puntos Recoleta es el líder. Segundo Tembetario con 52. Carapegao 48. 41 Encarnación es el cuarto. Aprovecha los descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma. Hoy lunes todas las compras que realices desde nuestra web y app tienen un descuento de hasta 50% en productos seleccionados. Ingresa a nuestra web .farma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El otro lado de la tabla, atención, hoy están en la zona de descenso Martín Ledesma y 3 de febrero, Colegiales ya descendidos, pero por allí cerquita nada más están Santaní y Guaireña, Carlos. Sí, Guaireña está en este momento 3 puntos, si hacemos bien, 3 puntos. ¿Qué es lo por que si hacemos bien? El cálculo. El cálculo. ¿Y vos porque por él es Guay. Porque si no Ah, suma... si vos nació, no ibas a ver por que- eso. Espera, si Capitán Martín Ledesma no suma más y Villarrica no suma más, baja Villarrica. Es un buen detalle. 3 puntos de diferencia ahí. Ahí está. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 13-22. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas. Representa Automotor. Bueno, ¿viste? Por algo, niño, le pregunté. Está bien que me critique porque sale. Pues yo estoy haciendo trabajo de producción. No, se escuchaba. Se escucha todo. Y bueno, listo. Buscar lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapacodril, colita de codril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Porque le dije a Francisco
Porque Petenquil no quiere hablar con nosotros. Juan Carlos Petenquil se respeta. No quiere hablar con nosotros. No importa, no. Le agradecemos mucho al licenciado Carrizosa. Y que hagan saber, licenciado, valorarlo mucho, la atención que siempre tenés para con nosotros, sin crear ninguna interna en Cerro. Le dije a Francisco, ¿en qué término le pide disculpas? Y si fue él el que le pide disculpas a Petenquil. Enseguida la respuesta. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Claro, y aquí no le responde a Francisco, porque le dije, preguntarle por lo que dijo, porque pedir disculpas, mañana alguien hace otra cagadita, y yo le decía, le pidió disculpa a Cerro, y no le pidió, por ejemplo, disculpa a Tacuari, por ejemplo. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ya lo que acá se haya anticipado aquí, ¿no? A lo que va a sacar el departamento de árbitros. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Le escribe Pancho. Petenquil dijo que vos le pediste disculpa. Eso es así, le escribe Pancho. Con mucho respeto a Aquino, ¿verdad? Sí. Y le responde Aquino. Nosotros pedimos disculpas solo en nuestro video de resolución de la jugada de cada fecha, Francisco. ¿Y después? ¿Alguien miente? ¿Y después? Te repito, Pancho le escribe, Petenquil dijo que vos le pediste disculpas, eso es así, responde Aquino, nosotros pedimos disculpas solo en nuestros videos de resolución de la jugada de cada fecha, Francisco. ¿Qué interpretación le da? Que no es cierto lo que dijo. Que hay un Pinocho, pero no sé quién de los dos Pinochos. Hay un Pinocho y alguien miente. No, por eso digo, es lo que le responde. Pero yo en este caso, cuando dice eso, ya queda documentado. Claro. Quiere decir que alguien mintió. En caso de estreñimiento, la FELAX, que es lutosa, es la solución inmediata y seguro, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La FELAX lo encontrarás en las principales farmacias del país, representa Bioetic Pharma. Acordate de la próxima fecha, pobre los rivales de Cerro, firma Arquitecto del Agosto. Cubiertos Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con respaldo garantía el grupo Toyo Tosi. Nosotros solo pedimos disculpas en nuestros videos de resolución de la jugada de cada fecha de Francisco. Claro, se entiende que cuando van a hacerlo, van a hacer público, en video, no a título personal. A tu pick-up solo le falta Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar tu pick-up con Keco y participar del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tiene que salir al paso Aquino, porque cada vez va a ir creciendo más, pues. Le llamó a Aquino, le pidió disculpas a Cerro, le pidió disculpas a Cerro, le pidió disculpas a Cerro. Cuando hablamos con Carrizosa y el niño le preguntaba, digo, ¿cómo se llama Pica? ¿Cómo es el apodo de Petenquil? Juanqui. Le dijo a Juanqui, le pidió disculpas. Aquino, vos le pediste disculpas. Inclusive, ahora que recuerdo, señor, la charla, podemos escuchar después Gustavito, él dice que le llamó por otro tema igualmente. ¿Así dice? Sí, o sea, ellos suelen estar en contacto, no sé si algo comercial. Aquí no se comunicó con ustedes. Aquí no se comunicó con ustedes, señor Carrizosa, en las últimas horas, con alguien de la directiva de Cerro. Sí, claro que sí, eso es. Por eso digo, él aquí no se comunicó con Juanqui y le pidió disculpas, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, digamos, de buena relación que existe, pero institucionalmente hablando no está pudiendo conseguir que los dirigidos por él actúen acorde a lo que tiene que ser, y le estamos poniendo partido por partido lo actuado por estos dos personajes por sobre todas las cosas, y si él no puede corregir eso, tiene que irse, ¿verdad? Y que venga alguien que pueda implantar la limpieza que necesita el fútbol. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales El Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. A la emisora colega, ¿qué le dijo si tenés textualmente para no sacar? Me llamó o le llamé y pidió disculpas. ¿Qué quiere decir?
que mañana ante otro error considerado va a tener que seguir pidiendo disculpas. ¿Qué le dice a Pancho Aquino? No, nosotros si vamos a pedir disculpas, vamos a pedir en el video. Claro. En Cantabria se promocionan adhesivos descuentos del 30% de juegos de baños diferidas y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, ¿Y por qué le sacó López del VAR hoy con ese criterio? Respondan a ustedes. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Es decir, reconoce el error, le saca el del VAR, por eso los reemplaza hoy, pero a través del video. La pregunta es para Aquino, a vos te estoy hablando. Dice Petengil que hablaron entre ustedes porque tienen buenas relaciones. La pregunta que haría yo, ¿por qué le sacaría a López? Y esa es la pregunta que le hago. No, por el error. Claro. Porque el error en verdad el que comete Romero. No lo salva tampoco el VAR. Tampoco lo salva. En ninguna de las situaciones que podemos decir. Pero vamos Víctor, por parte. El VAR te puede decir, no, claro. es así, si no, claro. para. Vamos por parte. En la jugada del penal no hay nada que decir. O acertaron los dos, se equivocaron los dos. Claro. Porque ahí no estuvieron de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estuvieron de acuerdo. La única que tenemos que hablar, analizar, es la del VAR. ¿Quién es el responsable de la decisión final, la del VAR, en la expulsión? Si estuviera mal. El árbitro, Romero. Entonces, si le sacó roja y le sacan a López quiere decir... En la próxima Blas Romero no va a aparecer. No, quiere decir que se equivocó López. Por eso le castigan. No, estoy hablando de Romero. castigo. Claro que en el criterio estuvo Romero. Pero ¿quién saca la tarjeta roja? Romero. Claro, entonces... Quiere decir que para ellos la roja está mal puesta. Si es la razón del por qué le suspende a Fernando López. Sí. Crece ese pan para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. Pero a Pancho le dice que la única ellos van a aplicar al aire. Claro, que van a aplicar. ¿Qué es una respuesta? manera de... Que no es cierto que le pidió disculpas a Betengil. Yo entiendo así. ¿Y vos? Porque él dice, nosotros... A ver... Sí. Y dejan de entender que no es cierto. No es cierto lo que le digo a Petengil. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y le escribí a Juan Carlos Petengil. Juan Carlos, te estamos llamando, le puse. Si no querés hablar con nosotros, se respeta. Le puse, ahí está, no hay nada que esconder. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas en la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y si es así, en otro medio tiene que decir lo que le responde, porque eso parece teleshow. Acá la honorabilidad está en juego, el respeto está en juego, la confianza está en juego. Muchas cosas en juego. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza y que cada ladrillo teca gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 092-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Las desprogramaciones se suelen hacer después, no así de esta manera, salvo excepciones. Si cagaste, seguro. Brillante, como dijo Víctor. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. 1331. Desde Los Pineos de Álamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebramos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Por eso le llamamos a Independiente al arbitraje a Aquino, para que aclare. Porque si hablan entre ellos buenas relaciones, o le llamó Petengil y la atendió Aquino, y le habla y dice, es algo jodidísimo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Le llamó como que dice para pedir disculpas, ¿cómo es? Juanqui. Y Juanqui se le disculpa. Y bueno. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. Le escribí a Juan Carlos Petengil, atendió a Gerardo y está bien porque con nosotros somos el furgón de, ¿cómo es? De la cola. ¿Cómo te va, licenciado? Hola Arturo, buenos días. No te pongas así. Lo que pasa es que nos repartimos. Algunos hablamos con una radio y el doctor Carrizosa con otra para poder atenderla a todo. Jamás un periodista de tu trayectoria me va a hacer furgón de cola, Arturo. Muchísimas gracias. Y que mil disculpas. No, por favor, gracias Juan Carlos. Juan Carlos Petengil.
Me das libertad de preguntarte lo que quiera. Lo que vos quieras, Arturo. Bueno, libro abierto. Muy bien. Ocurre que... ¿Quién le llamó a quién? ¿Vos le llamaste a Aquino? No quiero entrar en esos detalles, Arturo. Lo que sí te puedo decir es que el sábado de noche se comunicaron de la dirección de árbitros para pedirnos disculpas por el penal no sancionado de Ernesto Caballero. Acá, ese es el penal no sancionado puntual. Puntual, y nosotros reclamamos de que es el mismo árbitro que nos dio la mano de Tacuara para el gol de Lorenzo Melgarejo en Libertad Luque, el mismo que nos dé las manos de Neto Caballero. Con el debido respeto. O sea, cuando la camiseta es blanca y negra, él no ve la mano. Cuando es roja y azul, ve la mano, ve el penal, ve la expulsión, ve todo. Pero hay dos blanco y negro. ¿Qué? Hay dos color blanco y negro, Olimpia Libertad. No, digo Libertad, cuando de la mano de Neto Caballero. Preguntando a Coto Nogués, difícil. Vos no hablaste con Aquino, ¿verdad? No quiero entrar en detalles. ¿Sabés por qué? Te voy a decir por qué, Juan Carlos. Te voy a decir por qué. Porque no quiero que piense mal. No quiero que piense mal. Disculpame la interrupción. No quiero que piense mal. Si así anticipadamente y si lo hago periodísticamente mal, hasta puedo pedir disculpas porque no era la manera. Ocurre que le escribe Pancho y dice así: Petengil por vos a Aquino. Dijo que vos le pediste disculpas y responde Aquino: nosotros pedimos disculpas solo en nuestros videos de resolución de las jugadas de cada fecha. ¿Cómo interpretas eso, Juan Carlos? Que nosotros creemos que Ever está está tratando de hacer lo mejor posible y que sus árbitros le están fallando, ¿verdad? Porque por algo desprograman a Fernando López para el partido de hoy, justo fue el partido del sábado, ¿verdad? O sea, las disculpas fueron bien aceptadas, pero iba uno iguales, era penal, segunda amarilla y expulsión, y día a día no quedábamos, ¿verdad? Con todavía 25 minutos por jugar, 20 minutos por jugar, ¿verdad? Entonces iba a ser otro partido, ya que la expulsión de Brock se está poniendo en duda, por lo menos que nos den esa, ¿verdad? Ratificar, Juan Carlos, insisto en esto porque no es dudando de vos o de la otra parte porque queda esa incertidumbre. ¿A vos, a Cerro, le pidieron disculpas por lo de ayer, por lo del penal? A Cerro le pidieron disculpas por el penal de no sancionado en estos caballeros. Y te agrego más, si no fue aquí, ¿no fue miembro del departamento de árbitros? Podemos decir la dirección de árbitros para no entrar en nombres. La dirección de árbitros, tiene que saber aquí, ¿no? Porque parecía ya dos corrientes, dos versiones. Y dice Coto Nogués. Pero para mí no es penal. O sea, no sé si se acuerdan en el Mundial en Qatar, el partido que le gana Portugal a Uruguay con un gol de penal justamente de que José María Jiménez se barre y una jugada casi idéntica a esta. El VAR le llama, le hacen cobrar penal y después de cerrar le suspende la FIFA y la FIFA saca un comunicado expresamente diciendo que le pedía disculpas a la selección uruguaya por un penal mal cobrado y después le patea. El primero le pisa la pantorrilla, no se está resbalando y después le patea. El primero le pisa la pantorrilla al jugador de Libertad y después se resbala. Entonces no hay mucho que discutir ahí, ¿verdad? No sé que se quiera instalar una historia ahí de lo que están tratando, pero me parece que ambas jugadas están bien cobradas. ¿Escuchaste, Juan Carlos? Sí, escuché. ¿Esto crea más rivalidad en los clásicos rivales? Perdón por la redundancia. No, acá no hay. Acá hay el puntual del campeonato hizo una excelente primera rueda. Tenemos el máximo respeto al Club Olimpia por su tradición, por su historia, por su juego. Ayer vi el partido muy atentamente y la verdad que dio vuelta a un resultado adverso, con fútbol, con empuje. Así que nada contra el Club Olimpia, súper bien el Club Olimpia. Bueno, está bien. Acá el problema es que el árbitro y el VAR vinieron con la intención de sacar el partido a favor de Libertad. Eso nosotros estamos convencidos y nos vamos por la forma que empezaron a actuar después del 1-0, toda la pelota dividida a favor de Libertad,
le cobran un agarrón a Derli cuando a Derli es que la agarran y él iba un mano a mano con los centrales. Le expulsan a Brock. Fíjate que Fernando López es el mismo VAR que no ve la plancha de Richard Prieto a Pachi Carrizo en Cerro Guaraní, pero sí ve el resbalón y la infracción de Brock como expulsión. Yo quiero que me explique por qué uno es expulsión y el otro no, ¿verdad? ¿Por qué Blas Romero no ve la mano de Oscar Tacuara Cardoso en Libertad Luque y no ve la mano de Néstor Caballero en Cerro Libertad? O sea, ya somos grandes para creer coincidencias. Sí, licenciado, para no sacar de contexto nada, por eso le consulto directamente, porque llegó a declarar hoy que más bien los árbitros se han convertido en una asociación ilícita, criminal y delictiva. ¿Se mantiene firme con eso así, tal cual lo piensa usted, la dirigencia de Cerro? Y antes eran una logia que se cubrían entre ellos, pero después de los robos que vienen perpetuando toda esta clausura, creo que se graduaron de logia a asociación delictiva. Qué fuerte, Juan Carlos. Y Arturo, cuando roban y cuando es en contubernio y cuando todos vemos el actuar lamentable, no nos queda otra que expresar nuestro desagrado y nuestras opiniones, ¿verdad? Escucharle a tu papá. Los árbitros están en un pedestal. ¿Sabés dónde están ellos? En el podio. Yo creo que ellos conforman una logia que están por encima del bien y el mal. Eso decía tu papá, Juan Carlos. Sí, recuerdo, Arturo, recuerdo. Por eso ahora se han graduado de la logia. Se han graduado, no somos una logia. Una asociación, ¿verdad? Porque el VAR, que es una herramienta que debe servir para brindar transparencia y claridad, se ha convertido en un garrote para influenciar los resultados a quienes ellos decían que ganen. ¿Qué más se puede agregar a y todo? El Estado, ¿sí? Era evidente que querían que gane Libertad, ¿verdad? Querían que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia el Club Libertad. Era evidente, ¿verdad? Fíjate después del gol, todas las pelotas divididas. Fíjate en la expulsión de Brock. El penal de Néstor Caballero no es solamente un penal, él ya tenía amarilla. Iba a ser segunda amarilla, penal y expulsión. Entonces, ¿qué estamos hablando, verdad? Y esa mano ellos no vieron. Jugaron a favor de Libertad, direccionaron el partido después de términos fuertes, términos muy fuertes. Allá está, dijiste todo, ya querés agregar algo más, Juan Carlos, a esto. No, nada más, Arturo, decir que no por esto vamos a tirar la toalla. Cuando empezamos la segunda ronda de la apertura estábamos 11 puntos atrás, la última fecha terminamos puntero, lastimosamente contra Luque perdimos el campeonato. Ahora estamos a 6 puntos atrás, no vamos a tirar la toalla. Le hemos recuperado a un jugador desequilibrante como Cecilio, le vemos a Chico Acosta en muy buena forma, le tenemos a jugadores de jerarquía, un gran plantel, y vamos a revertir esta situación a pesar de del contubernio de los árbitros. Vamos a tratar de dar vuelta a la situación y encarar hacia una rueda y tratar de salir campeones. Y bueno, Juan Carlos, yo te había escrito ahí que si no quería hablar con nosotros, se respeta, pero estamos al aire. Juan Carlos, ¿algo más? Porque está pidiendo la cabeza al presidente del arbitraje, de los árbitros. El club pidió porque no es más cuestión de separarle ya no arbitra contra Cerro Carlos Paul, ahora Blas Romero, Fernando López. O sea, no es cuestión de separar a ciertos árbitros. Acá hay que tomar un problema de raíz. Nosotros yo le tengo personalmente mucho aprecio a Eberaquino. Es una excelente persona, pero en el mejor de los casos es ingenuo y sus árbitros le fallan, y en el peor de los casos es cómplice, ¿verdad? Yo creer que es el mejor de los casos, que le fallan los árbitros. Chao, Juan Carlos, gracias por atendernos. Gracias, Arturo. Adiós, Juan Carlos Petenquil.
Directivo de ser. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery del WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Por poco no cabecea para el gol que dijo. Faltaba que meta al centro Fernando López y suba a cabecear Blas Romero. Entra a cabecear Blas Romero. Directo contra a favor de Libertad. Ya todas las divididas en el segundo tiempo ya era para Libertad. Pero dijo que quién iba a hacer el gol. Falta que él hacer el gol, dijo. Que meta al centro Fernando López y que suba a cabecear Blas Romero. Terrible será. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Así que haga gol, ¿quién dijo? El árbitro, Blas Romero. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1343. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero Upiza. Upiza, probaste y te gusta. Ya nos vamos con Carlos Y Mancho. si así está la calidad de arbitraje en los partidos importantes de arriba, ojo con la calidad de arbitraje en los partidos de abajo, de los que van a descender o que están en la pelea del descenso. No, y no es eso solamente. Los mejorcitos que recién nombrábamos en el ranking fueron a dirigir a la intermedia. Y fíjate cómo dirigieron. Se mandaron macana a todos los partidos. Eso es más que... ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en sobra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Qué gana de llamarte tengo, me estoy atajando, arquitecto Blagoto. ¿Qué significa lo que acaban de decir? Que definitivamente el arbitraje paraguayo está requete mal. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Volvió el crédito 9,9 de Comes y Par, volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios por cada crédito de 10 millones. Generas cupones para el gran sorteo Comes y Par, 52 años liderando con valores. Que digan que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia Club Libertad. Categórico. Juan Carlos Petequi. Nokia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Más info en kia.com.py. Esto después lo que digo es como para direccionar y es muy fuerte. Que digan que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia Club Libertad. Llegaron los imbatibles en supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados stock lo bueno para ya vos. Viene Carrizosa. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué es lo que te pasa, arquitecto Lagoto? Y seguís poniendo. ¿Por qué no voy a poner si dijo a Petengil? Oh, no. Que digan que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia Club Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-104-287, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electrovante VHD 43 pulgadas, antes 18 cuotas de 169.000, ahora 16 cuotas de 169.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Que digan que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia Club Libertad. Juan Carlos Petequil. ¿Y Carrizosa, licenciado? Ya viene siendo... No nos gusta hacer llorones, porque si no... Pero algo hay que corregir con lo que está sucediendo en el arbitraje. Blas Romero, por ejemplo, fue el mismo que actuó en el partido contra Nacional donde no nos cobraron, o nos cobraron, mejor dicho, el penal que no fue, ese que tuvo Brock la mano, el VAR que por un lado le llama para que le echen a Brock, pero cuando hace mano en el área no le llama nada. Nuestros jugadores no se querían ni ir a tirar el córner, ya tienen antecedentes con otros equipos que han protestado al respecto. Esto es un deterioro feroz para el fútbol también, porque
empaña, puede afectar no solamente a campeonatos, sino que también a quienes descienden o no descienden, y el VAR se está convirtiendo de repente en un garrote para y mostrar las imágenes que se quieren mostrar para aplicar ese garrote en lugar de aplicar la justicia. Por eso nosotros solicitamos la separación de estos árbitros y también de Aquino, porque por lo visto no está pudiendo o no le hacen caso los árbitros, o no está pudiendo dirigirles adecuadamente, pero necesitamos concentrarnos en fútbol, en mejorar. Yo sé que tenemos como club también nuestros altibajos, estamos luchando contra esos altibajos. ¿Y qué van a hacer? Pidieron la cabeza al presidente del arbitraje, de Eber Aquino. Sí, claro. Realmente hay buena relación con él, pero no está pudiendo hacer que su cuerpo arbitral actúe como tiene que irle la cabeza. Cuando dice, instamos a la APF corregir el rumbo del campeonato, dice, y evitar que esto no continúe beneficiando a ciertos equipos, garantizando la igualdad de condiciones por todos los clubes participantes de Miguel. Y así mismo es que nosotros respetamos a nuestros rivales, pero los árbitros están arbitrando de una manera tal en donde al quedar Cerro perjudicado, además ya suficiente con lo que nos está costando a nosotros, es que automáticamente hay, pero eso prefiero no hablar de los otros equipos, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a eso, nos referimos al campeonato en sí, y ahí no son solamente, como te decía antes, Arturo, quienes pueden salir campeones, sino también quienes pueden defender. O sea, por eso que salió este presidente Ameliano a protestar contra la jugada. Creo que fue también Blas Romero el que actuó contra Luque y le dio un gol, y Luque terminó protestando por la misma razón. Fue un gol que no debería haberse concedido. O sea, estamos... El comunicado de Cerro de entrada lo dice: el Club Cerro Porteño repudiamos la actuación de los árbitros Blas Romero, árbitro principal, y Fernando López Var por el pésimo desempeño arbitral en nuestro último partido, en el cual se dieron graves situaciones que en ningún caso pueden ser considerados como errores humanos. Sienten los jugadores en la cancha y sintió el público ese día. Por eso es que al término del partido todos se manifestaron. Yo diría que fue un arbitraje escandaloso, ya vergonzoso. Solicitamos la inmediata separación de los árbitros. Se comunicó Blas Romero y Fernando López debido a la paupérrima actuación en el partido Cerro Libertad, que perjudicaron gravemente a nuestro equipo, y agregando también los reiterados errores en ocasiones anteriores que coincidentemente beneficiaron a nuestro rival de la fecha. Por eso que te traemos a colación el partido de Nacional, que el árbitro fue Blas Romero y que le cobran el penal a Brock y él tenía el brazo pegado al cuerpo. Ellos interpretaron que no importaba. Frente a Guaraní, casualmente el árbitro era Fernando López, que fue VAR acá, y le meten la plancha a Pachi y tampoco. Entonces estos dos personajes, en los partidos que nosotros nos ha tocado jugar contra distintos rivales, nos aplican el garrote. Es demasiado obvio ya, o sea, los más 2, 4 de primer grado ya es lo que están haciendo. Entonces ya incluso lo cambiaron a Fernando López, iba a ser VAR, lo cambiaron en el Partido Nacional Guaraní y lo ponen Ulises Mereles. Sí, es por eso que acompañamos también el video, querido Arturo, para que la gente vea que respalda nuestro comunicado. Y esperamos que se limpie el arbitraje. Necesitamos, el fútbol paraguayo necesita un arbitraje más tranquilo. Algunos nos dicen, no, pero así lo es, y tenés que entrar nomás y hacer, escucha, o sea, no, si lo que queremos es una limpieza, hagamos un operativo limpieza, no un operativo de tener que entrar a una rosca corrupta para poder salvarte. Eso me parece que no deberíamos entrar nosotros. Por lo menos no es nuestra intención. Ever, ¿aquí no se comunicó con ustedes, señor Carrizosa, en las últimas horas? ¿Con alguien de la directiva de Cerro? Sí, claro que sí. Eso
Por eso digo, él aquí no se comunicó con Juanqui y le pidió disculpas, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, digamos, de buena relación que existe, pero institucionalmente hablando no está pudiendo conseguir que los dirigidos por él actúen acorde a lo que tiene que ser, y le estamos poniendo partido por partido lo actuado por estos dos personajes por sobre todas las cosas, y si él no puede corregir eso, tiene que irse, ¿verdad? Y que venga alguien que pueda implantar la limpieza que necesita el fútbol en el arbitraje. El cargo es de confianza, tema arbitral que le da la asociación para Aquino. Y sí, me imagino, cargo de confianza, pero para nosotros no tiene ninguna confianza lo que está sucediendo, querido tú, ¿verdad? Como te decía ya, suficiente luchar para levantar nuestro juego, que tiene sus vaivenes. Algunos partidos no estamos logrando, bueno, hemos tenido cantidad de lesionados, gente en la selección, etcétera, etcétera, pero tenemos que recuperarnos nosotros, y apenas nos recuperamos un poco, nos echan al jugador, no nos cobran el penal a favor, o sea, en el partido contra el Nacional nos cobran penal en contra, en el partido contra Guaraní, ahí te imaginas, comenzaba el partido, iban 3, 4, 5 minutos, Guaraní se iba a quedar con uno menos, no, nada, ni amarilla, pero como si fuera que no existió, miren el video. Entonces, que no nos queda otra que reclamarlo más públicamente, para ver si eso por lo menos le da vergüenza. Iremos viendo si el resultado de esto que nos quieren cocinar más, o alguna vergüenza produce todo esto, y se producen los cambios también. ¿Te dio asco el arbitraje de ayer? Sí, claro. Por supuesto que nos revolvió el estómago, no solamente asco, sino que asco, rabia, impotencia, increíble, asqueroso, yo luego diría, ¿verdad? Fue un arbitraje asqueroso. No, está bien. No puede ser, que por lo menos que disimulen un poquito, viste, que a veces no, pum, pam, pum, así, sin asco. Por eso te dije. Sin asco nos dio. Te dio asco porque sin asco lo hicieron. Exacto. Y cuando piden la cabeza, ya llegaron al tope, queremos que se vaya Aquino. ¿Vos creés que con eso se soluciona? Y si la APF no cambia, ¿qué pasa? Y esperemos, ahí nosotros a la APF lo que le pedimos es su intervención para rectificar el rumbo que está teniendo el arbitraje, ¿verdad? Nosotros solicitamos que vaya por el lado de la cabeza, porque entonces una nueva cabeza, así siempre está ese refrán, ¿verdad? Que nueva gente barre mejor, o limpia mejor. Si le van a dar ellos el respaldo a él, a pesar de todo esto que está pasando, y tienen que hacerse alguna cosa para cambiar estas situaciones radicalmente. Pero ocurre que ustedes van directamente contra Aquino, haciéndole responsable a él, a sus dirigidos de esto. ¿Y vos creés que hay muy mala intención en esto, Miguel? Claro que hay mala intención. Pero porque, o sea, los resultados, hay mala intención en el arbitraje de los partidos de Cerro. Te estoy poniendo 3 partidos al hilo, ¿verdad? Nacional, Guaraní, Libertad. ¿Qué puedo decir? Los responsables son el presidente de la dirección de arbitraje y sus dirigidos, y en especial estos, que justo actuaron en estos 3 partidos. Es duro el tema del fútbol, los jugadores, todos tienen su tema, estamos procurando el máximo para que ellos no se preocupen por otra cosa que por la cancha, y jugar. Considera que no sé si la palabra es adrede, pero consideramos que estas actuaciones ya, como decimos nosotros, ya no se pueden considerar errores. Consideramos que ya son alevosas. Terminado el partido, ¿qué sentiste ahí en vestuario? Todos los jugadores, pero con el dolor, algunos llorando, otros puteando, sintiendo la impotencia contra el arbitraje. Y si no nos pueden robar así, lo expresó también, creo que públicamente, al terminar el partido, Robert Piri, que es un tipo correcto, una persona
gente que nunca es exagerado en sus expresiones, pero estaban todos más calientes que una pava hirviendo, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. En entrevista, la senadora Celeste Amarilla habló de los temas tratados en la mesa directiva el día de hoy, además de abordar otros temas. Pocos temas, el más importante es la ley de armas, que va a tener tratamiento de código, tiene 200 y pico de artículos, y ese va a ser el punto más importante. Luego hay otros temas como la declaración de paisaje protegido del IABU, hay varios pedidos de informe, como siempre, 7 u 8 pedidos de informe. El tema de la propiedad de la Fiscalía y de la Policía, aquella ley que está tratándose de aprobar o rechazar hace mucho, de que se pide un local de la Fiscalía.